Muchas gracias a los miembros del canal y a aquellos que dejan su comentario en cada video. Bienvenidos a 8 creepypastas para ¿En serio? Acepté un trabajo vigilando cámaras de seguridad en una isla remota. Ya no queda nadie a quien llamar. Hace 3 semanas, acepté un contrato que parecía demasiado bueno para ser verdad. $4.000 a la semana para supervisar las transmisiones de seguridad de un centro de investigación privado en una isla remota. El trabajo me lo ofreció un subcontratista de defensa para el que trabajé como freelance. Una colocación a corto plazo. En solitario. Todo incluido. Comida, alojamiento, comunicaciones por satélite y total autonomía. Nada de turistas. Nada de lugareños. Solo yo y los monitores. Pensé que sería tranquilo. Me llevaron en helicóptero. Sin charlas de pilotos. Solo un vuelo de 45 minutos sobre aguas grises y nubes interminables. Al aterrizar, las instalaciones parecían sacadas de una película de la Guerra Fría. Edificios bajos de hormigón, árboles doblados por el viento y antenas apuntando al cielo como dedos muertos. La entrega fue rápida. Un portapapeles. Una lista de contraseñas. Un hombre con un abrigo negro al que nunca volví a ver. Me dijeron que mi único trabajo era vigilar las cámaras. Hay 78 transmisiones en total. Pasillos, laboratorios, vallas exteriores, salas de servidores. La mayoría están vacías. Siempre lo han estado. La única actividad regular es el viento agitando las ramas afuera o el lento girar de los ventiladores en el techo. Una vez pregunté qué había pasado con el personal. La respuesta llegó a través del teléfono satelital en un mensaje de texto. No está autorizado para esos datos. Al tercer día, hablaba solo para oír una voz. Al quinto día, empecé a dormir junto a la consola principal. Dejé de consultar el calendario el octavo día. Entonces, anoche, la cámara 12 se apagó. Es una de las transmisiones de los pasillos del subnivel 3. No le di mucha importancia. El cableado es viejo y algunas cámaras parpadean con mal tiempo. Pero cuando fui a revisar la caja de fusibles, no aparecía el subnivel 3. Solo 2 plantas en el diagrama. Planta baja y subnivel 1. Aún así, la cámara 12 existía. Siempre había estado ahí. Había visto ese bucle del pasillo durante días. Un pasillo vacío y estéril. Hasta que dejó de estarlo. A las 2:46 am, la cámara 12 volvió a estar en línea. Pero el pasillo era diferente. Las luces eran más tenues. Las paredes tenían manchas. Manchas de algo oscuro, como óxido o sangre seca. Y al final del pasillo había una figura. No se movía. No caminaba. Solo estaba de pie, mirando a la cámara. Intenté hacer zoom, pero la imagen empezó a desenfocarse. La figura no reaccionó. Simplemente se quedó allí, completamente inmóvil, con los brazos a los costados, como si hubiera estado esperando a que la mirara. Llamé al número de contacto de emergencia. Sonó. Y sonó. Entonces la imagen se quedó estática. No solo la de la cámara 12, sino las 78 cámaras. Mi consola se reinició. Cuando el sistema volvió a funcionar, la cámara 12 había desaparecido. Como si nunca hubiera estado en la red. Esta mañana intenté irme. El helipuerto sigue ahí, pero no hay señal de radio. El teléfono satelital solo parpadea sin enlace. El generador de emergencia funciona bien. Todo lo demás tiene energía. Pero estoy solo. Peor aún, las cajas de suministros en la trastienda, las marcadas para mes 2 y mes 3, ya estaban abiertas. Vacías. Creo que lo sabían. Creo que este era el verdadero trabajo. No para monitorear nada. No para informar de nada. Sino para estar aquí. Estar solo. He empezado a oír zumbidos a través de las paredes. Tonos débiles y mecánicos, como una canción de cuna entre la estática. No vienen de los altavoces ni del equipo. Vienen de debajo del suelo. Y a veces, cuando duermo, sueño con un pasillo en el que nunca he estado. Luces tenues. Azulejos agrietados. Una figura al final. Inmóvil. Solo esperando. Si estás leyendo esto, si la conexión de alguna manera lo ha hecho posible, no respondas. No vengas. Creo que ya formo parte de lo que sea este lugar. Creo que la próxima persona que envíen, me estará observando. Conseguí un trabajo limpiando un trastero. Encontré mi habitación de la infancia dentro. Trabajo a tiempo parcial en una empresa de retirada de trastos. Es bastante aburrido.
Sofás viejos, televisores rotos, alguna que otra nevera con moho. Nada glamuroso, pero me da para pagar las facturas. La semana pasada, mi jefe firmó un contrato con uno de esos grandes almacenes. Ya sabes, filas y filas de puertas enrollables idénticas, escondidas tras una malla metálica y cámaras de seguridad. Un inquilino llevaba más de una década sin pagar el alquiler. No se podía contactar con la familia. Los asuntos legales se habían solucionado. Nuestro trabajo era vaciarlo todo. No esperaba mucho. Quizás algunas cajas, un colchón, quizá una o dos ratas muertas. Pero en cuanto subí la puerta, me quedé paralizado. Era mi dormitorio. No quiero decir que pareciera mi dormitorio. Es decir, era mi dormitorio. Hasta el póster descolorido de los Power Rangers en la pared. Las sábanas de Spider-Man con una esquina que había mordido de niño. La pequeña estantería con los libros de pesadillas apilados según el miedo que me daban. Incluso el arañazo que hice sin querer en la mesita de noche cuando se me cayó un cuchillo de carne a los 7 años, estaba ahí. No sabía qué decir. Alguien tenía muchas ganas de recrear los 90. Bromeó mi compañero de trabajo. No respondí, porque la cuestión es la siguiente. Mi familia se mudó cuando yo tenía 9 años. Vendimos o donamos todo. No conservamos nada. Y esta misma habitación se quemó en un incendio eléctrico en 2007. No quedó nada. Recuerdo cómo olía. Recuerdo ver cómo se derretía el marco de mi cama. Llamé a mi madre esa noche. Oye, esto va a sonar muy raro, pero, ¿te acuerdas de aquella vieja colcha de Spider-Man que tenía? Dudó. Claro. ¿Por qué? ¿Estás segura de que no guardamos nada de esa habitación? ¿Nada del trastero? No, cariño. Perdimos todo eso en el incendio. Ya lo sabes. Claro, claro. Respondí. Hizo una pausa. ¿Por qué preguntas? Mentí y dije que había visto uno parecido en una tienda de segunda mano, pero no podía dejar de pensar en ello. En lo exacto que era. Como si alguien hubiera hecho un escaneo 3D de la habitación y lo hubiera conservado. Incluso los cajones estaban organizados como yo solía tenerlos. Volví al día siguiente. Técnicamente no se suponía que estuviera allí, se suponía que el lugar ya debía estar vacío y limpio, pero aún tenía las llaves. Cuando abrí la puerta, me llegó el olor. No a moho. No a polvo. Olía a casa. A palomitas de maíz, champú para bebés, y el aroma que mi madre solía rociar después de pasar la aspiradora. Entré y me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió tal como lo recordaba. Y entonces vi algo nuevo. En el escritorio, que ayer estaba vacío, había un dibujo. Doblado por la mitad. Como los que solía hacer y esconder en los libros. Lo abrí. Era un dibujo infantil a crayón. Yo, con un pijama viejo, de pie junto a una figura alta vestida de negro, sin rostro. Solo una sonrisa demasiado amplia. Mi mano estaba en la suya. Las palabras de arriba decían, nunca me fui. Corrí, cerré la puerta y tiré las llaves al desagüe de camino a casa. Esa noche, soñé con el dormitorio de mi infancia. Pero no era el incendio, como suelo soñar. Era el trastero. La misma cama, las mismas sábanas. El mismo póster. Y en un rincón, agazapado en la oscuridad, algo me observaba. No he vuelto. No se lo he dicho a mi jefe, pero ayer recibí un sobre por correo. Sin remitente. Dentro había una Polaroid. Era una foto mía, durmiendo, en mi vieja cama, en el apartamento, y garabateada en el reverso, con letra infantil, una palabra. Volviste. Ese no es mi esposo. Era una tranquila mañana de viernes. El reloj marcaba las 4 a.m. Me desperté con mi esposo levantándose como siempre. Me di la vuelta y me volví a dormir una hora más. La alarma sonó en el móvil y me levanté, preparé el desayuno y desperté a los gemelos, Millie y Milo. Comieron, se vistieron, dieron de comer al perro y los llevé al colegio. Todo estaba normal. Luego fui a trabajar. A la 1:50 de la tarde recogí a los niños y le dije a Milo que dejara de patear el respaldo de mi asiento mientras se reía de lo bien que se lo había pasado en el colegio, mientras Millie se quedaba sin aliento y se reía de sus efectos especiales, añadió al describirlos. Llegamos a casa y corté fresas para los niños mientras hacían la tarea. Dieron las 6:30 y esperé a que mi esposo Leo entrara por la puerta, pero no entró, probablemente iba tarde, ¿no? Milo veía la tele, mientras Millie dibujaba del programa que estaban viendo. Como se hacía tarde, me preocupé por dónde estaría. Mami. ¿Dónde está papá? Millie me preguntó con sus grandes ojos color avellana mirándome fijamente. En el trabajo. Respondí mientras le alborotaba el pelo.
En fin, son las 8, hora de dormir. No. Gritó intentando correr mientras la alzaba. Milo. Corre. Rió mientras le hacía cosquillas. Me dirigí al sofá mientras Milo se animaba. Ah. No, el monstruo de las cosquillas de la hora de dormir. Gritó. Lo levanté también y los subí a sus habitaciones. Hora de dormir, ustedes dos, en pijama y con los dientes cepillados. Les indiqué. Nuestro Rottweiler, Bacon, subió las escaleras de un salto y meneó la cola mientras me acercaba y le acariciaba la cabeza. Al bajar las escaleras, Bacon trotó detrás, todavía meneando la cola y jadeando. Mamá. Estoy listo para mis abrazos para dormir. Milo llamó 15 minutos después. Suspiré, me levanté del sofá y fui a su habitación mientras oía a Millie todavía cepillándose los dientes en el baño. Milo se incorporó en su cama con sábanas espaciales, aferrado a un peluche extraterrestre que le había regalado. Mamá, tengo una pregunta. Dijo con una sonrisa que me hizo saber que tenía un plan. ¿Qué pasa, mi astronauta? ¿Podemos Millie y yo dormirnos más tarde? Preguntó Milo con la encantadora sonrisa de su padre. Ya que ella y yo somos niños grandes. Me preguntaste lo mismo ayer. Puse los ojos en blanco y sonreí. Tienes 7 años. Quizás pronto, amigo, ahora es hora de dormir. Le besé la frente y apagué la luz antes de salir. Mamá. Mamá. Mira, tengo los dientes limpios. Exclamó Millie mientras corría hacia mí. Soy como un tiburón. Ya veo, bueno, ven aquí, es hora de que el pequeño tiburón se duerma. La levanté y le di un golpecito en la nariz mientras la llevaba a su cama. Se revolvía en mis brazos, riendo nerviosamente mientras agitaba los brazos. La senté en la cama y le eché la manta encima. Mamá. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Me lee mis libros del océano? Preguntó Millie cruzándose de brazos. Pronto, pronto. Ahora a dormir. La besé en la frente, apagué la luz y me fui. Bajé y me senté en el sofá a ver una película cualquiera. Empecé a asustarme a medida que pasaban las horas sin que Leo volviera a casa. El tiempo pasó volando y lo siguiente que supe fue que me desperté con mi esposo entrando por la puerta mirándome fijamente antes de subir corriendo las escaleras. Me incorporé para seguirlo, pero Bacon gimió antes de que pudiera levantarme. Así que me quedé en el sofá. Al día siguiente, bostecé cuando la luz del sol se coló por las persianas. Me levanté mientras Bacon me seguía a la cocina para empezar a desayunar. Mientras preparaba los ingredientes para los panqueques, Bacon se dejó caer en un rincón de la cocina observándome con atención mientras cocinaba. Supongo que el olor a huevos revueltos y panqueques despertó a los gemelos cuando bajaron las escaleras y entraron en la cocina. Milo estornudó, lo que me hizo girarme para verlo envuelto en una manta con la nariz roja y los ojos cansados. Serví 4 platos de desayuno y los dejé a un lado mientras iba y le di un poco de medicina a Milo a pesar de sus débiles protestas antes de apoyarlo en el sofá con su plato y un tenedor. Cuando estaba a punto de volver a la cocina, escuché un fuerte golpe desde la habitación. Supongo que Bacon también lo escuchó cuando apareció a mi lado. Empecé a subir las escaleras antes de escuchar un pequeño gemido de Bacon. Pensé que le había pisado la pata, pero solo se sentó al final mirándome con ojos suplicantes. Continué subiendo y lo escuché caminar detrás. Llegué a nuestra habitación y vi a mi esposo de pie junto a la ventana, inmóvil, casi sin aliento. Pensé que ni siquiera respiraba. Bacon gruñó y me mordió la camisa cuando estaba a punto de entrar. Leo se volvió con la mirada vacía y una sonrisa tan amplia que me incomodó. Tenía el pelo enmarañado y ojeras. Caminó rígido y bajó las escaleras sin saludarnos ni a mí ni a Bacon. Lo seguí al sentir algo extraño. Mami. Oí a Milo gritar al unísono con Millie. Bajé corriendo y vi a mi marido tirando del brazo de Millie mientras ella forcejeaba con miedo en los ojos. Leo. Grité. Se giró con la misma sonrisa espeluznante, y si cabe, más amplia. Corrí entre él y Millie e intenté soltarle la mano del brazo. Me empujó al suelo y entonces oí ese chasquido helado que llenó la habitación de silencio y luego los gritos de Millie. Empujé a Leo contra la pared. Millie se escabulló y Bacon le gruñó a Leo con un tono agresivo que nunca le había oído. Corrí a la esquina donde Millie estaba sentada sollozando, sujetándose el hombro. Millie. ¿Estás bien? Pregunté presa del pánico mientras intentaba sujetarle el hombro, dislocado. Solo lo sabía desde que recuerdo que me disloqué el mío un verano, de pequeña. Guay, Millie. La llevé al coche mientras Milo caminaba como un pato detrás, todavía envuelto en su manta. Bacon lloró, me siguió y se subió al coche de un salto. Corrí a urgencias, en el hospital más cercano. Una mujer de unos 30 años estaba sentada en el mostrador escribiendo antes de mirarnos. ¿Sí?
Preguntó con un tono inexpresivo. Mi hija. Se ha dislocado el hombro. Exclamé, sosteniendo a Milly, que seguía sollozando. Bueno, supongo que Ramírez puede llevarte. Dijo con desdén antes de volver a escribir en su ordenador. Solo rellena esto. Dijo, acercándonos un portapapeles. Lo rellené y una mujer con el pelo canoso recogido en un moño apretado nos llamó. ¿Y qué ha pasado? Preguntó con frialdad. Mi hija, se ha dislocado el hombro. Dije con voz ahogada. Arqueó una ceja y examinó a Milly. No pasa nada. Probablemente solo se cayó, los niños son dramáticos. Está dislocada. ¿Lo revisaste siquiera? Ramírez puso los ojos en blanco. Está bien, lo revisé. No la mimes y quizás no estaría llorando así por caerse de un tobogán. Me hirvió la sangre al tomar a mi hija en brazos. La llevé al coche, apoyé la cabeza en el volante y suspiré. Lo sentí. Murmuró Milly. No supe qué responder, así que conduje a casa mientras los niños dormían. En casa, los acosté para que echaran una siesta. Después, reprendí a mi marido, pero con cada palabra su sonrisa se ensanchaba. No era Leo. Tomé una maleta y empaqué mi ropa. Necesitaba quedarme en casa de mi madre, solo un ratito. Mientras empacaba la ropa de los niños, oí un fuerte grito abajo. Bacon subió cojeando las escaleras y se acercó a mi lado temblando. Un fuerte grito resonó por toda la casa mientras Bacon gemía y se apretaba contra mi pierna. Inmediatamente me eché la mochila al hombro y agarré a mis niños, que llevaban sus mochilas. Al bajar las escaleras sigilosamente, vi a Leo boca abajo en el suelo con una sustancia viscosa negra extendiéndose por la espalda. Bacon me siguió lentamente. Abrí la puerta despacio, intentando no hacer ruido. Mis hijos y yo nos adentramos en la oscuridad de la noche y caminamos a toda velocidad hacia el coche. Metí a los gemelos en el coche y les dije que se mantuvieran agachados por si acaso. Metí a Bacon en el maletero y supongo que lo entendió, ya que se escondió bajo las mochilas. Arranqué el coche y me subí, pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta oí un grito ensordecedor que no parecía humano y vi a mi marido en el retrovisor con los ojos completamente blancos, sangre y ese extraño líquido negro goteando de su boca, que se curvaba en una sonrisa que estaba segura de que le partiría la cara de alguna manera. Se quedó de pie junto a la puerta mientras yo me alejaba a toda velocidad. Conduje y, mientras escribo esto, estoy en una parada de descanso. Mis hijos se metieron en la cajuela y durmieron con Bacon. Me alegra que estén a salvo. Di una pista anónima a la policía para que revisaran la casa. Estoy muy cansada. Voy a dormir un poco. Debe haber algo en el agua. Hay un lugar que investigué mientras indagaba para un artículo sobre la degradación industrial en el medio oeste estadounidense. Una pequeña y misteriosa choza abandonada en el cinturón industrial, fuera del mapa y apartada de casi todas las comodidades y comunicaciones contemporáneas. Antaño epicentro agronómico para el agricultor estadounidense en proceso de industrialización, Oscarville ahora acecha en el campo, perpetuamente atrapado en la decadencia isócrona del siglo XIX. Los pocos habitantes que quedan viven en sus confines más alejados. Ya no hay servicios en Oscarville, ni entrega de bienes y suministros esenciales. A pesar de que el residente promedio es septuagenario, los habitantes del pueblo conducían más de 80 kilómetros hasta el pueblo más cercano para comprar víveres, madera y herramientas. Viven en pequeñas caravanas y cobertizos de polímero con aislamiento a la vista y techos de hojalata, oxidados y destartalados como sus camionetas Ford clásicas. Era evidente que mi llegada no era bien recibida por los residentes. Cualquier intento de comunicación se recibía con miradas viles y despectivas. No hay nada para ti en Oscarville. Me dijo un transeúnte. Solo Mabel Lee, una viuda de 76 años que vivía en un remolque para caballos reformado, me contó algo más. En Oscarville solían crecer cosas. Ya no crece nada. Simplemente se marchitan. Simplemente mueren. Cuando la presioné para que me diera más información sobre la causa de la muerte de los cultivos, simplemente repitió. El agua se echó a perder. La bebieron. Murieron. Armado con este conocimiento, me dirigí hacia el pueblo, abandonado hacía tanto tiempo. El camino estaba sin pavimentar y cubierto de maleza, con grandes hoyos y rocas esparcidas a lo largo del sendero como si estuvieran colocadas para alejar a los automovilistas y a los aficionados al todoterreno. Después de aproximadamente 10 millas, el pueblo apareció en el horizonte que se oscurecía. El camino se abría y se limpiaba de maleza. Oscarville estaba construido principalmente de madera, la mayor parte de la cual se había podrido y deteriorado hacía tiempo.
La iglesia de piedra, la luterana de San Pedro, seguía en pie, pero estaba cubierta de enredaderas marrones y muertas que se aferraban al mortero. Dejé mi vehículo al borde de la calle principal y caminé para fotografiar e inspeccionar los edificios cercanos. Mientras caminaba, el viento gemía entre las deterioradas estructuras de madera. Los agujeros que los animales habían hecho a lo largo de los años ahora silbaban una melodía desafinada. Mientras exploraba el pueblo, una profunda y latente tensión se acumulaba en mi estómago. Lo había considerado nervios superfluos por explorar un pueblo desierto tan cerca del anochecer, y sin embargo, eso parecía más una justificación que una verdad. El aire se aferraba a una podredumbre purulenta que flotaba densamente, casi cargando peso mientras el viento la llevaba de un lado a otro. Explorando el almacén, los estantes estaban llenos de polvo y latas viejas. Marcos rotos contenían fotografías manchadas y recortes de periódico descoloridos que catalogaban la inauguración de una nueva escuela, la llegada de la feria estatal y la proliferación económica en forma de agricultura e industrias adyacentes. Entre los estantes agrietados y las telarañas, vislumbré algo que brillaba más allá del mostrador, más allá del umbral, enclavado en el almacén de atrás. Era metálico, o lo parecía, tal vez del tamaño de la mano de un hombre, circular y reluciente en patrones asincrónicos. Me acerqué para inspeccionarlo. La puerta del almacén trasero estaba negra como la noche, como si la luz del día hubiera desaparecido. Llegué al umbral, pero no me atreví a entrar. Saqué el teléfono del bolsillo y encendí la linterna, todo en vano. La luz temía por su vida en la habitación y se negaba a entrar. La oscuridad lo envolvía todo y me llenó los ojos, que comenzaron a llenarse de lágrimas. El viento cesó y, por un instante, solo pude oír el sutil latido de mi corazón golpeando mi pecho. Mi nariz se crispó ante el olor a acetona y azufre que emanaba del interior. Por un momento, pensé que me obligaría a entrar, pero al final, di media vuelta y corrí, cruzando la entrada de la tienda y volviendo, solo para encontrarme con la misma habitación oscura, sin cambios. Lamentablemente, nunca supe qué brillaba en la oscuridad tras el mostrador. Fui a varias casas, cada una llena de muebles y objetos diversos. Retratos colgaban de las paredes, Biblias familiares esperaban pacientemente en los estantes a ser leídas. Al abrir una, era un tesoro de historia genealógica, que catalogaba la historia de una familia desde Bohemia en el siglo XV. No podría decir por qué la habrían dejado atrás. Aunque, admito, noté una persistente sensación de temor que seguía acechándome. Los ojos de la oscuridad, que me miraban fijamente al alma, me observaban desde rincones desconocidos. Ya no había destellos, sino sombras. Figuras que vivían en mi periferia, en todas las paredes y rincones, convenciéndome de que estaban allí cuando las imaginaba. La sensación culminó en la última casa que visité. Limestone Street, número 13, Residencia Lee. Una foto familiar, desteñida por el sol, reposaba en un marco oxidado sobre el mostrador. Había una niña pequeña y dos niños mayores, de unos 6 y 8 años respectivamente. Su padre llevaba un mono manchado de químicos con el nombre Smith Agricultural Chemistry bordado en el pecho. Eran tan estoicos, una elegante representación de una época pasada de excepcionalismo y expectativa de cosas mejores. Una familia feliz frente al estanque en una tarde de verano. ¿Será la simple nostalgia de un tiempo que nunca conocí, o la lástima por esta otrora gran ciudad, lo que me hizo estremecer? De repente, el sonido del agua goteando y acumulándose llenó los pasillos. No fue rápido, sino deliberado. La región sufría una terrible sequía, y el agua ya no fluiría hacia la ciudad. Cualquier líquido dentro de estas paredes provenía del exterior, transportado por algo que prefería permanecer oculto. Reprimí las ganas de gritar y tomé una tabla de madera. El agua goteando resonaba por los pasillos. Mi sudor. Mi imaginación. Imposible, el sonido provenía de todas partes a la vez. Salí de la casa con cuidado, evitando cualquier sonido comprometedor. Para cuando regresé al vestíbulo, un charco de agua que brillaba con un aceite de arcoíris se alzaba en el umbral. Una mancha negra sobre madera muerta sobre la que un destello de luz titilaba con el resplandor blanco lechoso del sol poniente. Al volver a mi coche, vi la escuela. Un edificio de una sola habitación, hecho de piedra irregular, que se alzaba contra un gran terreno llano con un pequeño estanque a su lado. Los restos de estructuras metálicas de juego se oxidaban en el terreno, y a lo lejos, fábricas en ruinas a lo largo del borde del estanque. Al abrir el coche, me di cuenta, con las prisas, de que había olvidado sacar una foto de portada para el artículo. Desempaqué rápidamente mi cámara y, sin preocuparme por la iluminación ni el encuadre, tomé varias fotos de la escuela y su paisaje circundante.
Una vez más, el peso de la atmósfera me oprimía los hombros, y el olor químico se filtraba en mis fosas nasales. El agua superficial parecía danzar con el viento. Tonos rojos y azules rebotaban en la superficie en rayos anaranjados. Regresé a mi coche, me giré para tomar una última foto del pueblo y me marché. El camino en mal estado se deslizaba bajo mis pies mientras aceleraba. Al día siguiente, sentado en mi suite Hilton editando la historia, subí las imágenes para su revisión. La primera. Una escuela con una luz brillante en un reflejo negro y borroso dentro de una ventana rota. Era similar a la luz del almacén, un destello circular que parecía existir solo en la oscuridad, reflejando una luz invisible. El segundo. Un tío vivo metálico con niños agarrados a los lados, y más allá, nadando en un estanque junto a hileras de maíz que parecían extenderse kilómetros. El tercero, sin embargo. Los niños del tío vivo, o lo que quedaba de ellos, se dispersaron por la hierba. Dos niños miraban con ojos lechosos a la nada. El estanque, reflejando sangre, ondulando con la estela. Y una figura cuadrúpeda negra, chorreando, con ojos blancos y brillantes, corriendo hacia la cámara. Sus fauces escamosas, abiertas en una enemistad primordial, un remolino en espiral dentro del cual parecía que pudiera arrastrarte a través de la pantalla, a un abismo tan oscuro, tan negro y tan muerto. Nunca publiqué oficialmente el artículo. Me pareció irresponsable llamar la atención sobre un lugar así. Arriesgar el bienestar de quienes, de lo contrario, podrían explorar los restos ruinosos de algo que sería mejor olvidar con el tiempo. Aún así, me sentí obligado a compartir mi historia de alguna manera, manteniendo vivo el mensaje de los habitantes de la periferia de Oscarville incluso a medida que su número disminuye. No sé qué solía crecer en Oscarville, pero les aseguro que ya no crece nada. Algo en el agua, supongo. ¿Qué crece en el bosque? Se suponía que buscábamos a una chica desaparecida. Se llamaba Quincy. Tenía 14 años. Se alejó de un campamento para intentar encontrar señal y nunca regresó. Eso fue 2 días antes de que llamaran voluntarios. No la conocía ni a sus padres, pero fui de todos modos. Por aquí, eso es lo que se hace. Cuando un chico desaparece, se ayuda. Me asignaron a una sección de la cuadrícula más allá del viejo cortafuegos. Me asignaron a un amigo mío, Joel, un bombero jubilado con estrabismo permanente y una voz que parecía salir a través de la grava. Y allí estaba Owen, un chico al que no conocía bien, de 20 y pocos años. Tranquilo, pero educado. La búsqueda fue lenta. Solo bosque. Tranquilo y anodino al principio, pero después de un rato, el silencio empezó a sentirse pesado. No había pájaros ni insectos, ni siquiera. Solo el sonido de nuestras botas al romper ramas viejas. Nada más. Fue entonces cuando encontramos esta arboleda. Al principio, pensé que los árboles eran simplemente abedules de una palidez inusual. Troncos altos y delgados, pero al acercarnos, me detuve. Había algo extraño en ellos. No se parecía a ninguna corteza que hubiera visto antes. No era áspera en absoluto, de hecho, era increíblemente suave. Joel dio un paso adelante y puso una mano sobre uno de los troncos. Un segundo después, retrocedió y se miró la palma como si hubiera tocado una estufa caliente. Se movió. Dijo. Me acerqué y extendí la mano. Cuando mis dedos tocaron la superficie, el árbol cedió ligeramente, como si hubiera algo dentro que subía y bajaba rítmicamente. Un pulso lento. Respiración. Retrocedí de inmediato y Joel no dijo nada después de eso. Simplemente sacó una tira de cinta roja y marcó el tronco, mientras yo lo avisaba por radio. Nos dijeron que siguiéramos adelante. Dijeron que enviarían a alguien a revisar más tarde. Seguimos caminando, pero no creo que ninguno de nosotros buscara realmente después de eso. Era irreal, antinatural, pero no quisimos quedarnos allí ni un segundo más. Esa noche, Joel me envió una foto que había tomado antes. Un primer plano de la base de uno de los troncos pálidos. Tuve que mirarla un buen rato antes de comprender lo que veía. Había dedos. Dedos humanos, doblados y distorsionados, casi cubiertos por el propio tronco, pero aún inconfundibles. 5 de ellos, curvados y fusionados con la corteza como si hubieran sido moldeados desde dentro. Ambos nos quedamos paralizados, incapaces de comprender si aquello podía ser real. Apenas dormí esa noche. Sentía una opresión en el pecho, un pánico absoluto que no podía controlar. A la mañana siguiente, interrumpieron por completo nuestra búsqueda.
Los forenses llegaron con trajes de protección biológica y no nos dijeron mucho, pero logré hablar con uno de los técnicos de laboratorio más tarde. Estaba de pie detrás del remolque, fumando un cigarrillo con ambas manos temblorosas. Es humano, dijo. El árbol. O lo que creías que era un árbol. Sonrió con sorna y arrojó el cigarrillo. Está hecho de hueso compacto. La corteza es piel. Piel de verdad. Incluso tenía médula. No podía hablar. Mi mente daba vueltas, la adrenalina chocaba con el pánico de una forma que no tenía sentido. Asintió. Tenemos los resultados del ADN. Añadió en voz baja. Quincy. Y otras 3 personas desaparecidas. Algunas de ellas desde hace años. Eso era todo lo que necesitaba oír. Joel y yo salimos del punto de encuentro esa tarde. Owen nos acompañó. La verdad es que no recuerdo cuándo volvió, ni si llegó a irse. Simplemente estaba allí, caminando detrás de nosotros mientras regresábamos al pueblo. No hablamos. Era ese tipo de silencio tan particular, uno que ninguno de nosotros quería romper. Solo caminábamos. Solo necesitábamos un trago. Algo para volver a la realidad. Tras una media hora de caminata, vimos otro árbol. Estaba solo en un claro, pálido y aún húmedo, como si no se hubiera terminado de secar. La superficie brillaba ligeramente a la luz y, sin poder contenerme, extendí la mano y lo toqué. Estaba cálido. No calentado por el sol. Caliente como el cuerpo. Había tiras de tejido colgando de las ramas superiores, meciéndose suavemente como hojas rojas. En la base del tronco, medio enterrado en tierra y carne, había un parche de hombro roto. De policía. Murmuró Joel, acercándose. Y entonces oí algo. Fue un susurro. Muy cerca. Tan cerca que me hizo girarme aunque no quería. Hola. Me giré y Owen había desaparecido. O mejor dicho, Owen ya no estaba. En su lugar había algo encorvado y de extremidades largas, agazapado a 4 patas. Su columna vertebral se arqueaba de forma antinatural. Sus patas estaban retorcidas, dobladas hacia atrás como un animal destrozado. Su mandíbula estaba partida y curvada hacia la coronilla, revelando una sonrisa inapropiada para un ser humano. Sus ojos eran pozos de luz roja, abiertos e inmóviles. Joel no gritó. Su cuerpo simplemente se elevó, como si algo lo hubiera agarrado invisiblemente y tirado de él hacia arriba. Sus costillas se doblaron hacia afuera una a una, desgarrándole la piel. Su columna se quebró con el sonido de ramas secas. La carne se desprendió en tiras silenciosas. Cada movimiento era metódico. Preciso. Los huesos se retorcieron y se curvaron hacia adelante. Músculos y tendones se plegaron en forma de raíces. Su cuerpo se transformó en algo alto, blanco e inmóvil. No estaba muriendo. Estaba transformándose. Me di la vuelta y corrí. Corrí directo de vuelta al pueblo. No me detuve a mirar atrás. No me detuve a escuchar. Para cuando llegué a la primera casa en las afueras, tenía las piernas entumecidas, el pecho me ardía y me desplomé en el patio de alguien. No sé quién me ayudó ni cómo entré, pero esa noche soñé. Al menos, creo que lo fue. Sentí que arrastraban mi cuerpo sobre algo frío. Mis extremidades no respondían. Estaba completamente despierto, pero totalmente paralizado y ni siquiera podía abrir la boca. No podía gritar. Pero lo sentía todo. El dolor llegó lentamente. No como una herida. No era agudo. Era profundo y se extendía, como algo que me desgarraba desde dentro. Mis piernas se retorcieron hacia adentro. Mi columna se encorvó. Mi pecho comenzó a abrirse. Recuerdo el sonido de cada hueso crujiendo uno a uno. Recuerdo el calor de la tierra envolviéndome la espalda y la presión de las raíces deslizándose sobre mi piel como dedos. Y entonces, desperté. Estaba en el suelo junto a la cama, empapado en sudor. Me dolían los brazos. Me dolían las costillas, como si hubiera estado encogido sobre mí mismo durante horas. Fue el sueño más vívido que he tenido. Uno que sabía que me perseguiría el resto de mi vida. Joel. Susurré a nadie. Me dije a mí mismo que era estrés. Un terror nocturno. Mi cerebro intentaba dar sentido a lo que había visto. Kenneth, el anciano dueño de la casa, vino a ver cómo estaba. Dijo que me había oído gritar. Supongo que fue él quien me ayudó a entrar. No lo conocía bien, pero en ese momento cualquier rostro me parecía un salvavidas. Pregunté si podía llamar a la policía. Necesitaba saber qué le había pasado a Joel. Dijeron que habían encontrado más árboles, y sí, uno coincidía con su ADN. Luego pregunté por Owen. Hubo una pausa en la línea y la voz me pidió que repitiera el nombre. Lo hice. El chico callado. El tercero asignado a nuestro grupo. Otra pausa.
No los enviamos de 3 en 3. Dijo la mujer. Te emparejamos con Joel. Todos los equipos eran en parejas. Me preguntó si me encontraba bien. Dijo que me habían reportado como desaparecido. Dijo que Joel fue visto por última vez conmigo. Me preguntó si podía decirles dónde estaba. Estaba confundido, cuánto tiempo llevaba inconsciente. Y colgué. Bajé las escaleras lentamente, con las rodillas temblorosas, paso a paso, apenas podía caminar, como si mis extremidades estuvieran flácidas, como si no pudiera controlarlas del todo. Mi mente iba a 1000 por hora. Sentía un vacío en el estómago. Y entonces lo vi. Kenneth flotaba en medio de la sala, con las extremidades retorciéndose, doblándose. Los huesos crujieron. La carne se desgarró. Se desplomó hacia atrás sobre las tablas del suelo mientras algo lo penetraba, transformándolo de adentro hacia afuera. No gritó. Solo lloró en silencio. Y entonces algo susurró de nuevo, justo a mi lado. Hola. Me giré. La criatura había vuelto. Alta. De mandíbulas largas. Cubierta de pelaje pálido. Sus ojos, profundos, rojos y huecos, estaban fijos en mí. No podía moverme. No podía hablar. Solo sentía el dolor extendiéndose de nuevo, un dolor profundo y familiar, como si mis extremidades estuvieran siendo desgarradas y reorganizadas. Sentí una opresión en el pecho. Mi columna se encorvó. Vi borroso entre las lágrimas, y solo pude observar mientras mi vida se acababa. Entonces vi que la criatura parpadeaba, chillando, transformándose, cambiando. Sus ojos ahora eran humanos, en un rostro humano, unidos a una forma humana. Una forma que ahora reconocía dentro de un espejo. La mía. Soy conductor de viajes compartidos, y este fue mi pasajero más extraño. Siendo sincero, conducir para una empresa de viajes compartidos no era el trabajo de mis sueños. Pero el dinero es dinero y es mejor no despreciar una oportunidad. En realidad, simplemente estaba contento con ganar algo de dinero. Hace unos años, mi vida era un desastre, y salir de él no ha sido fácil. Pero lo he estado logrando. Últimamente voy por buen camino. Lo estoy transformando todo, paso a paso, y conducir para la empresa, cuyo nombre no mencionaré, forma parte de ello. El trabajo tampoco es malo. Conducir es divertido para mí. Me resulta relajante, así que los días pasan volando. Y algunas de las personas que conoces conduciendo son bastante agradables. Hay algo especial en conocer gente de todos los ámbitos y conectar brevemente con ellos durante un trayecto corto. Es difícil describirlo con exactitud. Supongo que lo más cercano que podría llamarlo es un aburrimiento positivo. Quizás la palabra sea satisfacción. Quizás. No sé si me consideraría feliz con mi vida actual, pero tampoco soy precisamente miserable. Como dije, es difícil de describir, y hablo por todos. Para nada. Estoy bastante seguro de que hay mucha gente que me va a partir el culo por tener la p*** de la compañía tan metida en la garganta que es un milagro que aún pueda respirar, y, para ser sincero, no estaría haciendo este maldito trabajo si tuviera otra opción. Pero, cuando la desesperación te obliga a una situación, intenta sacarle el máximo provecho porque la alternativa es extremadamente miserable. No había podido dormir la noche que recogí a Hillary, y pensé que, ya que no podía dormir, mejor intentaría ganar algo de dinero. Era viernes a medianoche, así que pensé que podría ligar con la gente del bar nocturno. Ya lo había hecho antes e incluso veía a algunos clientes habituales de vez en cuando. Como era de esperar, mis primeros viajes esa noche fueron de la típica gente de bar. Universitarios borrachos volviendo a sus residencias, algunos viejos de bares volviendo a casa con sus esposas y un par de desconocidos que no encajaban en ninguna de las dos descripciones. En resumen, fue una noche bastante normal, hasta que recibí la invitación de Hillary. Llegó sobre la 1:45 am. A simple vista, no parecía haber nada raro. Estaba cerca de un cruce a unos 15 minutos de mí, entre el hospital y uno de los bares universitarios más ruidosos. No le di importancia y acepté la invitación y me dirigí hacia allí. La calle estaba en un silencio sepulcral. Había algunos coches aparcados, pero todo estaba cerrado y no había ni una sola señal de vida, salvo el bar calle abajo. Aún así, me detuve en el lugar que me indicaba la aplicación y esperé. Le escribí a Hillary para avisarle de mi llegada, antes de mirar a mi alrededor para ver si venía en camino. Ni rastro de ella, ni rastro de nadie. La calle estaba desierta, lo cual era un poco extraño. Esperaba ver al menos a alguien en las aceras, saliendo a pasar la noche.
De repente, se abrió la puerta trasera del copiloto. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver entrar a una mujer rubia de aspecto desaliñado. Parecía un poco mayor que la gente que suele ir al bar y, si tuviera que adivinar, diría que rondaba los 30 y tantos. Se metió en mi asiento trasero sin decir palabra, antes de cerrar la puerta. Recuerdo haber notado lo rígidos que eran sus movimientos. Tenía los brazos flácidos y parecían colgarle del cuerpo. Se movía casi como si la estuvieran arrastrando o tirando, y en ese momento supuse que estaba borracha. Buenas noches. Dije, aunque no respondió. Miré mi teléfono. Su destino era una dirección en la zona este de la ciudad, en las afueras. Se lo confirmé y ella solo asintió levemente. Suficiente. Dicho esto, volví a salir a la calle. La miré por el retrovisor. Miraba en silencio por la ventana, observando pasar los edificios silenciosos. Me dio la impresión de que no quería hablar, pero el aire en el coche se sentía incómodo. Tenía que quitármelo de encima, de alguna manera. ¿Has llegado tarde esta noche?, pregunté. Movió la cabeza ligeramente mientras me miraba. ¿Vas a los bares?, pregunté. No, respondió. Su voz era plana y relativamente monótona. Quizás no bebía mucho. Es decir, a pesar de cómo se movía, no parecía exactamente borracha. Pero entonces, ¿por qué había salido tan tarde? Técnicamente no era asunto mío, pero aún así sentía curiosidad. O sea, técnicamente no me gusta meterme en los dramas de los demás. Es agotador, ¿y quién tiene energía para ello? Hay 1000 cosas más productivas que podrías estar haciendo. ¿Para qué perder el tiempo metiéndote en los asuntos de los demás? Pero, también era un entrometido. Supongo que por eso siempre me encontraba con problemas, pero me estoy desviando. La presioné un poco más. ¿Trabajando?, pregunté. No hubo respuesta, pero al mirarla por el retrovisor, creí ver que negaba ligeramente con la cabeza, y fue entonces cuando me fijé en la pulsera de plástico que llevaba. De esas que solo se consiguen en el hospital. Vaya, mierda. Si fuera inteligente, me habría callado. Pero no por ser inteligente me quedé sin otras opciones de trabajo aparte de las apps de transporte, ¿verdad? Ingreso en el hospital, ¿eh? Espero que todo vaya bien. Su mirada se desvió hacia mí, pero siguió sin decir palabra. Por un instante. Me pregunté si habría tocado alguna fibra sensible, y entonces volvió a hablar. Mi esposo me espera, dijo, con la voz tan apagada como antes. Me pregunté en silencio por qué no podía recogerla él mismo. Aún así, intenté indagar aún más, porque soy físicamente incapaz de captar las indirectas. Supongo que no conduce, ¿eh?, pregunté. Ninguna respuesta. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Ninguna respuesta. Seguí hablando, pero ella no me contestó, y después de un rato, finalmente no tuve más remedio que callarme. Condujimos hacia las afueras, atravesando una zona más peligrosa de la ciudad. La dirección que me había dado llevaba a una casa vieja que probablemente había visto días mejores, y me detuve frente a ella. Las luces estaban apagadas, pero pude ver una camioneta afuera, lo que me indicó que alguien estaba en casa. Bien, por fin en casa, dije, todavía intentando entablar alguna conversación. Pero cuando miré hacia atrás, mi pasajera ya no estaba. Ni siquiera había oído abrirse la puerta. Simplemente, se había ido. Hice una pausa, observando mi asiento trasero e incluso el suelo, por si acaso se le había ocurrido bajar por alguna tontería. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Revisé mi teléfono. Según él, no tenía conexión. No había ninguna solicitud de viaje de nadie llamada Hillary. ¿Qué demonios? Mi mente inmediatamente volvió a algunas historias que había leído sobre taxis que recogían fantasmas. Al parecer, era un problema tan grande en Nueva Orleans que los taxis dejaban de recoger gente después de cierta hora. ¿Había sido eso lo que había pasado aquí? Madre mía. ¿Me acababa de encontrar con un fantasma de verdad? ¡Genial! Y entonces empezaron los gritos. Eran débiles. Incluso lejanos. Definitivamente venían de la casa donde acababa de dejar a mi fantasma. Miré hacia la casa. Las luces seguían apagadas, y me sorprendí preguntándome si me estaba imaginando los gritos, ya que alguien dentro de la casa tendría que gritar muy fuerte para que yo lo oyera. Y entonces oí el disparo. Rayos. Vi el disparo. Vi el destello en la ventana cuando alguien en esa casa empezó a disparar. Y enseguida me di cuenta de que algo horrible estaba pasando. Me levanté de inmediato y corrí hacia la puerta. ¿Había sido una decisión inteligente? No. Probablemente no. Lo inteligente habría sido llamar al 911. Pero no llegué a donde estoy en la vida siendo inteligente, ¿verdad? Así que corrí hacia la puerta principal. No estaba cerrada con llave. No sé qué estaba pensando hacer.
No tenía ningún plan. Nunca he sido muy planificador. En cuanto crucé esa puerta, algo cayó del segundo piso frente a mí, golpeando el suelo de madera con un golpe sordo. Me llevó un instante darme cuenta de que era una persona. Un hombre, de unos 30 o 40 años. Jadeaba de dolor y se retorcía en el suelo. Vi una pistola en el suelo junto a él. Estaba fuera de su alcance, pero estaba justo al lado de mi zapato. Podría habérsela tirado. En cambio, lo vi arrastrarse hacia ella antes de que mis ojos se desviaran hacia una figura en las escaleras. Era Hillary. Me miró fijamente, con los ojos clavados en los míos. Me estaba retando a moverme. Di un paso atrás. Fuera lo que fuese, mi instinto me decía que involucrarme era mala idea. Hillary seguía mirándome fijamente. El hombre en el suelo intentó coger el arma. La aparté de una patada. No sé por qué me molesté. No creo que el arma lo hubiera ayudado. Ahora que lo pienso, no creo que hubiera nada que pudiera haberlo ayudado. Aún así, su mano se congeló. Me miró, notándome por primera vez. Nos miramos fijamente. Ninguno de los dos dijo una palabra. Algo lo agarró. No era ella. Era solo, bueno, no era nada. En un momento estaba tumbado delante de mí y al siguiente, algo lo arrastraba, gritando hacia la casa a oscuras. Di un paso atrás y volví al coche a toda velocidad. Para entonces, había visto suficiente para decidir que era mejor no involucrarme. ¿Eso me convierte en un cobarde? Quizás. ¿Me importa un comino? No. Al día siguiente, me enteré de un incidente en las noticias locales. Dijeron que era una verdadera tragedia, un hombre de la zona aparentemente se había quitado la vida después de que su esposa falleciera en el hospital. Tampoco era una cuestión de duelo, al parecer, la policía lo estaba investigando por acusaciones de agresión. Una locura. Obviamente, nunca fui a la policía. Incluso si lo hubiera hecho, no creo que me hubieran creído. Diablos. Dudo que me creas, pero qué demonios. Tengo que contárselo a alguien, ¿no? No se supone que deba estar aquí. Todo empezó en quinto grado, cuando tenía 11 años. Era una tarde de lunes bastante normal después de la escuela. Mi hermano mayor y yo fuimos criados por una madre soltera, así que a menudo trabajaba hasta tarde. Vivíamos en la zona rural del noreste de Tennessee y nuestro patio trasero colindaba con el Bosque Nacional Cherokee. Es una comunidad en un valle en lo profundo de las montañas, y no hay mucho que hacer allí que no sea al aire libre. Un arroyo cruzaba nuestro patio, y mi hermano y yo lo seguíamos montaña arriba. Si lo seguíamos lo suficiente, probablemente unos 2,5 kilómetros, llegábamos a la fuente, que era un manantial natural que brotaba directamente de la roca. Había una pequeña cascada que desembocaba en una gran poza que visitábamos con frecuencia para nadar en sus aguas cristalinas. Pasábamos muchos días chapoteando, o revolviendo piedras y atrapando cangrejos de río, ranas y serpientes. Ese día en particular decidimos subir a la cima de la cascada, donde estaba la desembocadura del manantial. Normalmente no subíamos por miedo a caernos, pero supongo que ese día fuimos más aventureros. Estaba tumbado boca arriba en el agua poco profunda antes de la caída. No flotaba, era demasiado poco profunda. Simplemente estaba tumbado sobre las lisas rocas del río, mirando las nubes. Mi hermano me retó a acercarme a la orilla. Me llamó gallina y dijo que tenía demasiado miedo. Fue a sentarse en la orilla con el agua fluyendo a su alrededor, mirando hacia la poza. Bueno, no soy ninguna gallina y acepté el reto. Fui a sentarme a su lado en la cornisa. Sabía que mi hermano era un imbécil y también sabía que probablemente iba a fingir que me empujaba para asustarme. Decidí que le daría la espalda y saltaría cuando lo hiciera. No sé qué me llevó a dar el salto, pero es algo que ya habíamos hablado antes. No era una cascada especialmente alta, quizá de 4,5 metros, quizá menos porque yo era mucho más bajo por aquel entonces. Probablemente parecía mucho más alto de lo que era en realidad. El agua tampoco era un río con rápidos, sino un pequeño arroyo tranquilo. Como sospechaba, me dio un empujón ligero y juguetón, y sin pensarlo, me dejé caer. Sabía que la poza era muy profunda. Nunca habíamos podido llegar al fondo nadando y habíamos hecho todo tipo de cosas para intentar calcular la profundidad. Atamos una piedra a una cuerda y la tiramos, pero la cuerda desapareció por completo en el agua. No sé exactamente cuánto medía la cuerda, pero debía de medir al menos 6 o 9 metros. Así que no me preocupaba golpear ninguna piedra ni romperme los huesos en el fondo. Me había sumergido muchas veces desde el suelo y soy un buen nadador. Mientras caía, me sentí como en casa.
Reí y grité al caer, y me sentí como en algunas de las atracciones de Dollywood, a las que habíamos ido de vacaciones. Caí en el agua fría y sentí que me desplomaba. Bajé más profundo que nunca, y justo cuando empecé a nadar de vuelta a la superficie, sentí una fuerza que me jalaba las piernas. Era una succión, y empecé a ser arrastrado hacia abajo. Enseguida supe lo que estaba pasando. Había oído historias de esto antes. Hay otra poza similar llamada el agujero azul en el cercano condado de Carter. Hay cuevas submarinas que han absorbido a nadadores que se sumergieron demasiado profundo y se ahogaron, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Nunca se me había ocurrido que aquí también pudiera haber cuevas submarinas, así que cuando sentí que me succionaban, entré en pánico. Solté un grito, que fue lo peor que pude haber hecho, y vi mi preciado oxígeno ascender por las aguas azul verdosas en enormes burbujas de aire. Respiré agua y empecé a ahogarme, mientras veía cómo la luz en la superficie se alejaba cada vez más. Entonces, la oscuridad. Fui arrastrado hacia la cueva, y sentí cómo me aplastaban contra las rocas cubiertas de algas. La cueva se estrechó tanto que sentía cómo me apretaba los costados y supe que iba a morir. Recuerdo toda mi vida pasando ante mis ojos como en las películas. Pensé en mi madre y me entristecí mucho porque nunca me encontraría. Pensé en mi hermano, que probablemente se culparía de mi muerte, aunque fue mi decisión saltar. Creo que morí. O al menos, perdí el conocimiento. Porque lo siguiente que recuerdo es que desperté en la arena, tosiendo y vomitando agua del arroyo. Mi hermano me había salvado. Al parecer, saltó tras de mí, pero no pudo encontrarme. Dice que estuve bajo el agua durante al menos 5 minutos hasta que de repente salí a la superficie con aspecto azul y frío. Dijo que creía que estaba muerto, pero me sacó y me presionó el pecho y el vientre hasta que escupía agua. Temblaba sin control y tenía mucho frío a pesar del calor. Era septiembre, pero aquí en el sur aún nos recuperábamos del calor de 38 grados de agosto. Mi hermano se inclinaba sobre mí y me preguntaba si estaba bien. No podía hablar porque me ardían la garganta y los pulmones, pero había algo extraño en él que no lograba identificar. Me miró a los ojos y fue entonces cuando lo comprendí. Sus ojos eran verdes, pero siempre habían sido marrones. Sé que eran marrones porque yo tenía los ojos verdes como mi madre, y ella siempre decía que tenía los ojos de mi padre, quien falleció cuando yo era un bebé. Eso me extrañó bastante, pero en mi estado actual era lo de menos. Sin decir palabra, me levanté y empecé a caminar cuesta abajo de vuelta a casa, con mi hermano siguiéndome de cerca. Me rogaba que no le dijera a mi madre que me había empujado, y aunque quería decirle que era culpa mía, que había decidido saltar, no tenía fuerzas para hablar. Estaba muerto de cansancio y tenía una sensación horrible de retortijón en el estómago que me daban ganas de llorar. A medida que nos acercábamos a la casa, se me llenaron los ojos de lágrimas y empecé a sentirme muy triste. Una tristeza desesperada. Tristeza como rara vez siente un niño de 11 años. También tenía mucho miedo, como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. Cuando llegamos al pequeño claro que usamos para entrar al bosque, vi el coche de mi madre aparcado en la entrada de grava y empecé a llorar a lágrima viva. Eché a correr. No sé por qué, mi cuerpo actuaba por sí solo en ese momento. Solo sé que gritaba y lloraba como un niño pequeño y corría tan rápido como podía hacia la casa. Francamente, había tenido un mal día y ahora quería a mi mamá. Corrí hacia la puerta, dejando a mi hermano atrás, y corrí adentro y de inmediato me lancé a los brazos de mi madre, que estaba sentada en el sofá. Enterré la cara en su regazo, cubriendo sus vaqueros con arena mojada y lágrimas. Me rodeó con las manos y me apretó, preguntándome qué me pasaba. Entre llantos y sollozos, le conté todo. Le dije que mi hermano, de aquí en adelante James, había fingido empujarme, pero que salté solo para asustarlo. Le conté que me hundí hasta el fondo y que todo se volvió negro, y cómo James me había rescatado. Para cuando mi hermano entró, yo ya me había calmado bastante y estaba sentado en la alfombra viendo Dragon Ball Z. Mi madre nos regañó a ambos y nos recordó que no debíamos ir a la piscina sin un adulto. Castigó a mi hermano mayor, pero decidió que su experiencia ya era suficiente castigo, así que lo mandaron a su habitación mientras yo seguía viendo la tele. Más tarde esa noche, mi madre me estaba ayudando con la tarea y no dejaba de mirarme raro. Le pregunté qué le pasaba, y finalmente dijo, ¿tienes los ojos verdes? Lo dijo como si fuera una pregunta. Dije, mamá, claro que siempre han sido verdes. Me dijo que juraba que eran marrones. Incluso sacó una foto mía antigua y, efectivamente, salían ojos marrones en todas. Pero ahora eran verdes.
Es curioso porque ella estaba asustada porque mis ojos eran verdes mientras yo me asustaba porque alguna vez los había tenido. Esto causó un poco de revuelo en casa. Llamó a mi abuela, quien también confirmó que siempre había tenido los ojos marrones hasta entonces. Me pidió cita con el médico la semana siguiente, y supongo que intentó quitárselo de la cabeza hasta entonces. Al día siguiente fui al colegio como siempre y algunos niños comentaron sobre mis ojos y cómo no se habían dado cuenta de que eran verdes hasta entonces. Yo opinaba, y sigo opinando, que siempre habían sido verdes e insistí en ello. Todo lo demás fue como un día normal hasta que justo antes del recreo hubo una reunión de emergencia del personal. Nuestra profesora regresó de la reunión con el carrito audiovisual y empezó a tapar el televisor. Todos aplaudimos porque creíamos estar viendo una película, pero cuando la puso, estábamos viendo las noticias. Un avión acababa de estrellarse contra el World Trade Center de Nueva York. Era el martes 11 de septiembre de 2001. Recuerdo vívidamente cuando el segundo avión impactó en directo por televisión. Recuerdo la sorpresa colectiva de 20 alumnos de quinto de primaria al ver por primera vez un asesinato en masa. No creo haber entendido del todo qué estaba pasando, porque al principio lo reportaron como un accidente. Pero después del segundo avión, quedó claro que se trataba de un ataque real. Enseguida pensé, debían ser los soviéticos. Que yo supiera hasta entonces, la Unión Soviética seguía existiendo y la Guerra Fría seguía en su apogeo. Incluso le pregunté a la profesora si creía que habían sido los soviéticos y me miró con extrañeza y me dijo que la Unión Soviética había desaparecido, y que había desaparecido desde antes de que yo naciera. Le dije que se equivocaba. Recuerdo perfectamente haber aprendido sobre la Unión Soviética en la clase de estudios sociales y que seguía siendo el mayor enemigo de nuestro país. Me cayó enseguida y revisé mi libro de estudios sociales, que confirmó lo que decía. Los soviéticos habían desaparecido. Ahora puedo atribuirlo a mi tonta mente infantil, que solo confundía las cosas, pero lo que estoy seguro de que no confundí fue la película Rambo 3. De pequeño, me encantaban todas las películas de acción de los 80. Robocop, Terminator, Alien, y sí, Rambo. Las había visto todas, y sabía que Rambo 3 era mi favorita. Trataba de Rambo viajando al espacio y destruyendo una estación espacial soviética capaz de lanzar bombas nucleares desde la órbita. Pero cuando la veía ahora, trataba sobre Rambo en Afganistán luchando contra los soviéticos. Pensaba que Afganistán formaba parte de la Unión Soviética. Juraría haber oído hablar de su toma del poder en los 90. No exagero cuando digo que para entonces debía haber visto Rambo 3 docenas de veces. La ponían en la tele todo el tiempo y siempre la veía si podía porque era mi favorita. Puedo citar frases de la película y recuerdo vívidamente la cara sudorosa de Rambo al hacer estallar la estación espacial mientras aún estaba dentro. Murió al final de la película. No dejaba de pensar, esta nueva Rambo 3 debe ser un remake, una precuela o algo así. No teníamos internet por aquel entonces, así que no podía simplemente buscarlo, pero sí recuerdo haber preguntado por ella en un Blockbuster y que el chico de allí no tenía ni idea de qué estaba hablando. Insinuó que estaba pensando en la película de James Bond, Moonraker, pero no, esa también la había visto, y esta era diferente, y mucho mejor. Estoy divagando. Ese día nos mandaron a todos a casa temprano del colegio y mi madre tuvo que salir del trabajo para venir a recogernos a James y a mí. Había parado de camino a comer en un restaurante que solíamos visitar. Quería sorprendernos con un almuerzo rápido. Al llegar a casa, me dio mi comida, un sándwich con papas fritas. Lo llamó mi favorito y claramente esperaba verme emocionarme al verlo. Yo era más de nuggets de pollo y, que yo supiera, nunca había comido un sándwich en mi vida. Le dije que nunca lo había probado y me dijo que dejara de hacer tonterías porque es lo que siempre pido. Lo probé y lo odié. La tostada estaba demasiado oscura y me cortó el paladar. Eso sí, las papas estaban buenas. En la televisión, todos los canales mostraban imágenes del ataque. James seguía castigado, así que salir y buscar algo que hacer con él estaba descartado. Terminé tirado en la cama jugando a Pokémon en mi Game Boy hasta que me quedé dormido. Soñé con agua helada y sentí que me ahogaba otra vez. Desperté, pero no podía moverme. Este sería el primero de muchos episodios de parálisis del sueño que seguirían atormentándome hasta el día de hoy. No entendía qué pasaba, solo sabía que no podía mover nada más que los ojos. Intenté gritar, pero no pude hacer ningún ruido. Empecé a sentir mucho miedo y se me oscurecieron los ojos. Sentí que caía, aunque veía que no me movía. Sentí como si me sacaran del cuerpo y oí un ruido como de agua, como si me estuviera ahogando. Miré a mi derecha, hacia la puerta de mi habitación, y vi a alguien asomándose por el marco.
La persona se parecía a mí, solo que tenía los ojos marrones, como en las fotos. Parecía furioso. Había una rabia indescriptible en sus ojos. Nunca olvidaré su único ojo marrón, el otro lado de su rostro oculto por el marco de la puerta, mirándome con puro odio. Me asusté muchísimo y empecé a intentar moverme desesperadamente. Finalmente, logré mover la pierna lo suficiente como para que se saliera de la cama, lo que me despertó. Parpadeé y él, desapareció. Se acabó. Di un grito ahogado al incorporarme en la cama e inmediatamente empecé a gritar llamando a mi mamá. Probablemente suene como un bebé enorme, ya que he llorado por mi mamá 2 veces en esta historia, pero no me juzguen. Tenía 11 años. Mamá me consoló y me aseguró que solo había sido una pesadilla. Dormí con ella esa noche porque tenía demasiado miedo de estar solo. Sé que no estaba dormido. Años después, cuando tuvimos internet, tras docenas de episodios, finalmente supe que era la parálisis del sueño. Después de ese día, la vida siguió como siempre. Fui al médico y mi mamá me preguntó por mis ojos. Le dijo que probablemente se veían marrones en las fotos antiguas por la luz o la cámara, porque era imposible que mis ojos cambiaran de color así de repente. Mi madre mencionó que en mi certificado de nacimiento dice que tengo los ojos marrones. El médico no pudo explicarlo, y sinceramente, no creo que ni siquiera lo creyera. Mi madre nunca lo aceptó del todo, pero decidió dejarlo estar. Al fin y al cabo, no había nada que hacer. Todos lo tomamos como una de esas cosas raras que nadie puede explicar. Unos años después, en mi primer año de instituto, tuve episodios de parálisis del sueño con bastante frecuencia, pero aún no los comprendía del todo. Me había vuelto extremadamente religioso. Mi familia es cristiana ortodoxa, y nuestro sacerdote fue el único adulto en mi vida que me tomó en serio cuando le describí mis episodios de parálisis del sueño. Le dije que pensé que me estaban poseyendo cuando ocurrió, porque así era como me sentía. Sentí como si me arrancaran el alma del cuerpo. Aunque nuestro sacerdote, el padre Ticón, no quería asustarme, era evidente que también le preocupaba que lo que estaba experimentando pudiera ser de naturaleza demoníaca. No creo que lo crea ahora, no del todo, pero en aquel momento, que un adulto validara mis miedos y me ofreciera soluciones fue una bendición, sin doble sentido. Me dijo que, cuando sucediera, repitiera la oración que usamos con nuestras cuerdas de oración, una especie de rosario católico. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Así que eso hice. Cada vez que ocurría, rezaba mentalmente, ya que no podía hablar, la oración una y otra vez hasta que paraba. Parecía funcionar, y mientras rezaba, no veía la versión de mí con los ojos marrones. Por cierto, esa versión nunca creció. Él seguía teniendo 11 años mientras yo crecía. Los ataques eran mucho más cortos y menos aterradores. Con el tiempo, después de haberlo vivido cientos de veces, ya ni siquiera me daba miedo. Simplemente rezaba, y punto. Seguí el horario completo de oración ortodoxa. Para los ortodoxos que lean esto, saben lo difícil que puede ser. Recé el trisagio completo, además de todas las oraciones adicionales de la mañana del libro rojo de oraciones, si lo saben, luego las oraciones del mediodía y, finalmente, las oraciones de la noche. Si las recitas todas del libro, palabra por palabra, eso equivale aproximadamente a 1 hora de oración cada vez. Así, 3 horas de oración al día, además de hacer mi cuerda de oración al menos una vez al día, lo que equivalía a 100 nudos. 100 veces, todos los días. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Cuando cometía un desliz y no rezaba, me encontraba mal. Esto reforzaba mi creencia de que algo demoníaco, o al menos sobrenatural, estaba sucediendo. Un día así, no recé ni hice mi cuerda de oración. Estaba demasiado ocupado pensando en una chica del colegio que me gustaba. La invité a salir y me dijo que no. Estaba tan disgustado que dejé de rezar. Me eché una siesta al llegar a casa del colegio. Sin recordar nada de mis oraciones, solo pensaba en la chica. Me desperté con 3 golpes fuertes y claros en la cabecera. Muy fuerte y claro. Cuando desperté, me encontré con la versión infantil de mí mismo a la cara. Los grandes ojos marrones me miraban fijamente con veneno puro. Inmediatamente comencé a recitar la oración mentalmente. Señor Jesucristo. ¿Qué? No podía recordar. ¿Cuál era la siguiente palabra? Señor Jesucristo, Hijo de... Vamos. Señor Jesucristo. Lentamente acercaba su rostro al mío. Sus ojos se clavaron en mí. Cada vez que captaba su mirada, mi mente se quedaba en blanco y no podía pronunciar las palabras. Señor Jesucristo, Hijo de ti, di. Tartamudeé. En mi mente, tartamudeé.
algo que ni siquiera creía posible. Seguía intentando decirlo mentalmente, pero no podía pronunciarlo. Ahora estaba justo frente a mi cara, su pequeña nariz fría pegada a la mía. Podía oler su aliento, y olía a agua de arroyo. Dijo, sin mover los labios, ya no le importas. Cerré los ojos con fuerza. Aún podía sentirlo y olerlo. Jesucristo, hijo de di. Oí risas. Abrí los ojos y seguía mirándome fijamente, con aspecto furioso. Tenía la boca abierta, pero los labios no se movían. Me ardían mucho las orejas y oía risas espantosas a mi alrededor. Jesucristo, hijo de Dios. Intentaba ahogar la risa. Casi lo consigo. No lo mires. Oí la voz del chico de nuevo. No me escucha. Jesucristo, hijo de Dios. Piedad. Me detuvo la sensación de agua fría en la cara. Abrí los ojos y mi yo más joven tenía una botella de agua de arroyo con aspecto sucio. La estaba vertiendo sobre mí, asfixiándome. Ahogándome. Grité, verbalmente. Gorgoteando en el agua, grité, oh Dios, por favor, sálvame. Y se acabó. Me incorporé jadeando, como siempre, y recuperé el aliento. Caí de rodillas en el suelo y me quité la cuerda de oración del cuello. Empecé a cantar y terminé de cantar 2 veces antes de parar. Al guardar la cuerda, me di cuenta de que tenía la cama mojada. Fui a casa del vecino y me quedé allí hasta que mi madre y mi hermano llegaron más tarde ese mismo día. No me molesté en contárselo, porque a esas alturas ya no me creían lo de la parálisis del sueño. Estaban convencidos de que solo eran pesadillas normales. Tennessee, a principios de la década del 2000, al menos donde yo vivía, no contaba con una atención médica mental excepcional. Los terapeutas eran algo que tenían los ricos, no familias como las nuestras. No tenía con quién hablar de ello, aparte de mi sacerdote. Hay que reconocerle que abogó por mí. Intentó hablar con mi madre sobre un posible exorcismo. Aunque mi madre era cristiana ortodoxa, no era supersticiosa y, para ella, era más una cuestión cultural que sobrenatural. No le permitió hacer el exorcismo, pero sí que bendijera nuestra casa, algo que normalmente solo se hace una vez al año. La bendición me hizo sentir más seguro, pero no detuvo los ataques. Nada tan malo como eso me ocurría en mucho tiempo, así que todo volvió a la normalidad. Tenía un ataque, rezaba y lo superaba. Siempre sentí que me diferenciaba del resto de mi familia. Todos eran personas normales y felices, mientras que 2 o 3 veces por semana creía estar envuelto en una guerra espiritual por mi alma. Continuó así durante 2 años más, hasta que, el penúltimo año, descubrí algo que detenía los ataques incluso mejor que la religión: las drogas. Probé a fumar hierba por primera vez con mis amigos y uno de sus hermanos mayores. Me encantó al instante. Me sentí tan libre, ligero, feliz, risueño y hambriento. Esa noche, cuando dormí, no soñé. Ni pesadillas, ni parálisis del sueño, nada. Hacía años que no dormía así, desde el incidente en la poza. Para entonces, ya no vivíamos en el campo. Nos habíamos mudado al pueblo y vivíamos en un proyecto de viviendas sociales. El centro de llamadas donde trabajaba mi madre había cerrado, y ahora trabajaba en McDonald's, esforzándose al máximo para llegar a fin de mes. Ya no podíamos permitirnos la casa en la que crecí, así que tuvimos que mudarnos. Extrañaba vivir en el campo, pero estar en el pueblo me daba mucha libertad que nunca antes había tenido. Podía ir andando a casa de mis amigos y paraba a menudo de camino a casa desde la escuela para pasar el rato. Empecé a fumar hierba cada vez que podía porque sabía que mantenía a raya los ataques. Mi hermano y yo habíamos descubierto cómo conectarnos al Wi-Fi de un vecino, así que tuvimos internet fiable por primera vez. Me enseñó a piratear películas y música, y empecé a descargarlas, grabarlas en discos y luego venderlas en la escuela por unos pocos dólares cada una. Usaba ese dinero para comprar hierba, que fumaba a escondidas todas las noches antes de dormir. No miento si digo que nunca me sentí mejor. Dormir bien todas las noches lo cambió todo. Irónicamente, mis notas mejoraron una vez que me convertí en un fumeta certificado. La vida seguía su curso, y entre la hierba, mis amigos bromistas y mis desesperados intentos de gustarle a una chica, me alejé de la iglesia. Poco a poco dejé de orar 3 horas diarias y finalmente dejé de ir a la iglesia por completo. La vida era buena. Me sentía como un chico normal por primera vez en años. Me gradué del instituto y conseguí mi primer trabajo, y finalmente mi propio apartamento, que alquilé con 2 amigos. Sin embargo, todo lo bueno tiene un final, y un día, mi camello dejó de contestar el teléfono. Me enteré por los rumores de que lo habían arrestado. No conseguiría hierba pronto. Me llevó casi un mes, pero una vez que el THC desapareció de mi organismo, las pesadillas volvieron.
Pronto se convirtieron en parálisis del sueño, y así, sin más, volví a rezar. Solo que esta vez no funcionó. No detuvo los ataques. Tenía pesadillas en las que mi yo infantil me hablaba. Me decía que Dios me había abandonado porque yo lo había abandonado a él. Decía que cuando rezaba, Dios simplemente se reía y se alejaba de mí. Decía que un día me mataría. Le creo, porque todavía ocurre. Nunca me había echado agua encima como aquel día, pero la asfixia continúa. Cuando ocurre, no puedo respirar. No puedo pensar. Siento como si me estuvieran chupando el cuerpo y me llevarán a un lugar lejano. A un lugar oscuro, frío y húmedo. Sé que así es como voy a morir. Sigo rezando. Lucho, y siempre lo supero. Con el tiempo, me casé. Ahora ya no duermo solo mucho, y cuando tengo mis ataques, mi esposa me despierta. Puede oírme llorar suavemente mientras duermo. A veces, cuando estoy solo en casa, siento de repente que me faltan todas las energías y me siento muy cansado de la nada. Quiero echarme una siesta, pero sé que en esos momentos, si lo hago, seguramente tendré un ataque, y tengo un miedo terrible de no despertar algún día. A veces me quedo dormido sin querer en el sofá, y cada vez me cuesta más despertar. Él me visita cada vez. Me quiere muerto, más que muerto, quiere que mi alma sea destruida. Creo que quiere que mi alma se vaya para poder habitar mi cuerpo y retomarlo donde lo dejó. Creo que cuando me ahogué ese día, entré en un universo alternativo y tomé su lugar, y él quiere recuperar su vida. No sé qué pasará si alguna vez lo logra. No sé qué les hará a mi esposa ni a mis amigos. Espero no tener que descubrirlo nunca. Tengo un plan. Este fin de semana, volveré a la casa de mi infancia. Seguiré el arroyo montaña arriba y saltaré de la cascada otra vez. Moriré o despertaré donde pertenezco. Con mi hermano y sus ojos marrones, y tal vez cuando lo haga, mi versión de ojos marrones se despertará para ver los ojos verdes de su hermano mirándolo. Soy desarrollador de una aplicación para cazar fantasmas. Escribo esto para explicar por qué la destruí y para pedirles que no cometan el mismo error que yo. Hace 3 meses, borré permanentemente todos los archivos asociados a un proyecto que llamé Aura. Limpié el repositorio en la nube, borré las copias de seguridad de mis discos locales y luego destruí físicamente los discos duros con un taladro de columna en mi garaje. El ruido del taladro, ese chillido agudo al morder los platos magnéticos, es uno de los pocos sonidos que pueden acallar el zumbido en mis oídos. Escribo esto ahora, con un nombre que no es el mío, desde una ciudad en la que nunca he vivido, porque anoche vi un artículo sobre un nuevo juego de realidad aumentada que está a punto de lanzarse. La descripción de su motor dinámico de interacción ambiental me sonó terriblemente familiar. Me hizo darme cuenta de que mi silencio es un lujo que no puedo permitirme. Mi silencio podría costar la vida a alguien. Ahora vivo en un pequeño apartamento amueblado. De esos diseñados para gente de paso. Los muebles son sosos e impersonales, que es como me gusta. No hay cuadros en las paredes ni trastos sentimentales. Todo lo que tengo cabe en 2 maletas. Tengo rituales. Reviso los 3 cerrojos de mi puerta cada hora. Nunca me siento en una silla que dé la espalda a una puerta. He cubierto la pantalla reflectante del televisor con una manta gruesa. Duermo con una lámpara de sal encendida, no porque crea que sirva para algo, sino porque su tenue brillo naranja significa que nunca tengo que despertarme en la oscuridad total. El silencio de este lugar es lo más difícil. Es una quietud profunda, tan profunda, que mi cerebro intenta llenar constantemente. Cada crujido de las tablas del suelo, cada gemido de las tuberías en las paredes, se convierte en una pregunta. ¿Será solo el edificio asentándose? ¿O es algo más? Se suponía que Aura sería mi respuesta a todo eso. Mi salida. Se suponía que sería una aplicación para cazar fantasmas, pero eso era solo una estrategia de marketing. El concepto en sí no es original, lo sé. La tienda de aplicaciones está inundada de ellas, juguetes baratos que muestran números aleatorios y emiten sonidos espeluznantes. La mía simplemente iba a ser mejor. Más elegante. No era creyente, era programador, y uno muy bueno. Y para un programador, el universo es un sistema con reglas. Veía lo paranormal no como un fenómeno espiritual, sino como un fallo predecible en la percepción humana. El ojo ve rostros en la veta de la madera, el oído oye susurros en la estática. Esto se llama pareidolía, y creía que podía programar un motor que replicara esos patrones a demanda. El objetivo era crear la ilusión de lo sobrenatural más convincente jamás programada.
La aplicación usaría la cámara y el micrófono de un teléfono, pero los datos que recopilaba eran principalmente una cortina de humo. El verdadero trabajo lo hacía mi algoritmo. Analizaba la entrada visual en busca de ruido aleatorio, artefactos de píxeles, destellos de lente, motas de polvo, y los realzaba sutilmente hasta convertirlos en formas tenues y humeantes que se parecían vagamente a figuras. El componente de audio hacía lo mismo, encadenando fragmentos de ruido blanco para crear la impresión de voces. Era una falsificación. Una falsificación ingeniosa, pero una falsificación. Mi obra maestra del engaño. Mi mejor amigo, Mark, fue mi único beta tester. Era mi antítesis en casi todos los sentidos. Yo veía el mundo como una máquina compleja que había que comprender. Él lo veía como una historia mágica que había que experimentar. Éramos amigos desde nuestro primer año de universidad, unidos por la pasión compartida por las películas de ciencia ficción nocturnas y la pizza barata. Recuerdo una noche, mientras caminábamos de vuelta a la residencia a través de un campo brumoso en el campus, y Mark se detuvo en seco. Señaló un viejo roble nudoso. ¿No parece que nos está observando?, susurró, con la voz llena de auténtico asombro. Me reí y saqué mi teléfono, tomé una foto y le expliqué cómo las sombras y la niebla creaban la ilusión de un rostro en la corteza. Él simplemente negó con la cabeza, sonriendo. «¿Tú ves el código, Leo?», dijo. «Yo veo el fantasma en la máquina». Creo que, en cierto modo, estaba creando aura para él. Estaba tratando de demostrarle mi punto, demostrarle el código detrás del fantasma, pero tal vez también estaba tratando de darle la magia que él tan desesperadamente quería ver. Él fue mi mayor apoyo. No lo veía como una cínica estrategia de lucro, veía una auténtica herramienta para descubrir. Fue él quien me animó, enviándome enlaces a lugares embrujados locales y rogándome que probara la aplicación allí. Uno de sus favoritos era el viejo Blackwood Mill a las afueras del pueblo, una fábrica textil abandonada que llevaba en ruinas desde los años 50. Las fluctuaciones de los campos electromagnéticos allí serían desorbitadas. Me escribía. Siempre le explicaba con paciencia que el aumento del ruido de fondo en un edificio viejo y con corrientes de aire solo le daría al algoritmo más datos aleatorios con los que trabajar, creando mejores falsificaciones. Era una característica, no un error. Durante las primeras semanas de la beta, fue divertido. Era nuestro juego. Me enviaba capturas de pantalla de figuras tenues en un rincón de su habitación. Creo que tengo un fantasma en la cocina. Me escribió una tarde, junto con una foto que mostraba una mancha vaga y humeante flotando cerca de su tostadora. ¿Quiere tostadas?, respondí. Me envió un emoji de risa. Creo que es un fantasma sin gluten. Parece que simplemente está vibrando. Sentí un gran orgullo por mi trabajo. Mi código funcionaba a la perfección. Era un truco perfecto. El punto de inflexión fue el molino. Finalmente fue, en contra de mi consejo. Me llamó esa noche, y la emoción habitual en su voz dio paso a otra cosa. Algo tenso y forzado. «Leo, vi algo», dijo en voz baja. En el molino. Era diferente. Me acomodé en mi silla, listo para ser la voz de la razón. ¿Diferente en qué? No era como los demás. Dijo. Los de mi apartamento son como humo. Se desplazan. Este, era sólido. Estaba en una de las puertas derrumbadas de la sala principal de tejidos. Era solo una forma, ¿sabes? Una forma alta y negra. Pero no se movió. Simplemente se quedó ahí. Y cuando la apunté con el teléfono, no se desvaneció. Retrocedió, retrocedió. Entre las sombras. Una punzada de inquietud me recorrió la espalda, pero la reprimí. Mark, la iluminación de ese lugar debe ser una pesadilla. Los sensores probablemente se estaban confundiendo, creando un artefacto de bordes duros en lugar de uno suave. Y eso de retroceder probablemente era solo el filtro que reevaluaba la luz mientras te movías. Se quedó callado un momento. No. Dijo con voz baja, un tono áspero. Sentí que me observaba, Leo. Se sintió mal. Una cosa es que tu algoritmo me muestre humo, pero esto se sentía diferente, sólido. Como si supiera que lo estaba mirando. Pasé los siguientes 10 minutos explicándole pacientemente las razones técnicas de lo que vio. Estaba tan seguro de mí mismo, tan condescendientemente lógico. Todavía puedo oír la resignación en su voz cuando finalmente se rindió. Supongo que sí. Aún así, no puedo quitármelo de encima. Esta vez fue diferente. Esa conversación me persigue ahora. Era su última oportunidad, su grito de auxilio, y lo justifiqué con algoritmos. Unos días después, actualicé la función de audio. La había ajustado para que sonara más natural.
Esa noche, sonó mi teléfono. Eran las 2:17 am. Recuerdo la hora exacta porque me ardían los ojos de mirar fijamente las líneas de código y estaba a punto de rendirme por esa noche. Casi no contesté. Ojalá no lo hubiera hecho. No hubo ningún hola. Solo la respiración temblorosa de Mark y el zumbido bajo y crepitante de la aplicación. Podía imaginármelo perfectamente, sentado en la oscuridad, teléfono en mano, completamente inmerso en la ilusión que había creado para él. Leo. Susurró, con la voz tensa por un miedo tan profundo que parecía que lo estrangulaban. Está aquí. La cosa del molino está en mi apartamento. Antes de que pudiera responder, un sonido diferente llegó por el altavoz del teléfono, cortando la estática que había creado. Era una voz, pero no era la salida distorsionada de mi motor de audio. Era clara, lenta y áspera, como si algo estuviera arrancando el sonido de una garganta muerta hace mucho tiempo. Decía su nombre. Mark. La llamada se cortó. En el silencio que siguió, sentí un terror frío que me invadió. El terror de un programador. Ese que te da cuando tu código hace algo para lo que no fue diseñado. Algo imposible. Había creado un filtro para simular lo paranormal, y algo del otro lado lo acababa de usar para hablar. Mi primera reacción fue puramente técnica. Mi mente repasó las posibilidades, intentando desesperadamente encontrar una explicación lógica. El buffer de audio extrajo un fragmento de audio de otra aplicación. Hubo una fuga de memoria que provocó que accediera y distorsionara un archivo de audio aleatorio en su teléfono. ¿Podría ser una broma? ¿Estaba Mark usando una consola de sonido para molestarme? Eso último parecía lo más probable. Tenía que serlo. Solo se estaba vengando de todas las veces que había sido tan cínico con sus creencias. Le escribí. Qué gracioso. Me pillaste. No hubo respuesta. El bocadillo de 3 puntos ni siquiera apareció. Volví a escribir. En serio, llámame. Ese sí que fue bueno. El espacio vacío debajo de mi mensaje era ensordecedor. Llamé a su teléfono. Saltó directo al buzón de voz. Fue entonces cuando el miedo del programador dio paso a un miedo más primario, humano. De esos que empiezan como un nudo frío en el estómago y se extienden rápidamente, dejando hielo a su paso. Cogí las llaves y salí en 30 segundos. El trayecto al apartamento de Mark solía llevar 15 minutos. Creo que llegué en 8. Cada semáforo en rojo era una acusación. Cada esquina vacía parecía un juicio. Las farolas se reflejaban en mi parabrisas como manchas de acuarela. Mi mente era un campo de batalla frenético entre la lógica y el terror. La lógica insistía en que era una broma. Una broma elaborada y cruel. Pero el terror susurraba en el sonido de esa voz. La forma en que había alargado su nombre, como si lo saboreara. No era una frase hecha. Sonaba antiguo. Entré en el aparcamiento de su edificio, apagando el motor. El silencio era denso. Su apartamento estaba en el 3er piso, en una esquina. Las luces estaban apagadas. Claro que estaban apagadas, eran casi las 2:30 de la madrugada. Aún así, se sentía mal, como si la oscuridad en esas ventanas fuera más profunda de lo que debería. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndome con fuerza. Me quedé frente a su puerta, la número 314, y escuché. Nada. Llamé, primero suave, luego más fuerte. Mark. Soy yo, Leo. Abre. Silencio. Vamos, amigo, esto ya no tiene gracia. Se me hizo un nudo en el estómago. Probé el pomo. Cerrado. Siempre llevaba un pequeño juego de ganzúas en el llavero, un vestigio de mi adolescencia, cuando me creía un hacker genial. Me parecía absurdo usarlo ahora. Me temblaban tanto las manos que tardé casi un minuto. Los clics y raspaduras del metal se amplificaban en el silencioso pasillo. Esperaba oírlo al otro lado, riéndose de mí. La cerradura finalmente hizo clic, tan fuerte como un disparo. Abrí la puerta. Mark. El apartamento estaba silencioso y oscuro. El aire era frío y viciado. Podía ver las formas familiares de su sofá abultado, su mesa de centro desordenada, las enormes estanterías de libros y novelas gráficas. En la mesa de centro había un plato con un sándwich a medio comer. Todo estaba en su lugar, pero parecía una pieza de museo. Un diorama de una vida que se había detenido de repente. Mark, ¿estás en tu habitación? Pregunté con voz débil y delgada. Recorrí la sala de estar, mis pies se movían en silencio sobre la alfombra. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. La abrí. Y entonces lo encontré. Estaba tumbado boca arriba en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando al techo con una expresión de profunda conmoción, paralizado.
Su teléfono estaba en el suelo, junto a la cama, boca arriba. La pantalla seguía encendida, iluminada por el brillo inquietante de la interfaz de mi aplicación. Creo que dejé de respirar. Por un instante, el mundo se disolvió en una viñeta silenciosa a cámara lenta. Vi las sábanas revueltas, la forma en que su mano se curvaba en el suelo a pocos centímetros del teléfono, el temblor leve, casi imperceptible, en mis propias manos. Entonces mis pulmones recordaron su función y contuve la respiración entrecortada. Me tambaleé hacia adelante, mis rodillas tocaron el suelo junto a su cama. Mark. Susurré, tocándole el brazo. Tenía frío. No solo frío, sino un frío profundo y penetrante que se sentía raro. Antinatural. Mi mirada se posó en el teléfono. La interfaz de Aura estaba funcionando, el familiar fondo azul y morado en espiral pulsaba suavemente. Pero en el centro de la pantalla, donde se suponía que debían aparecer las formas espectrales, había una imagen. No era una de mis falsas volutas de humo. Era nítida, detallada y absolutamente aterradora. Era un rostro. Demacrado y estrecho, con cuencas profundas y vacías donde deberían haber estado los ojos. La piel estaba tirante sobre los pómulos, como pergamino seco. La boca era un fino corte sin labios, retorcida en una mueca silenciosa de absoluta malicia. Se mostraba con perfecta claridad de alta definición contra el techo del dormitorio de Mark, como si la aplicación lo estuviera mirando desde el otro lado. Era el rostro de un depredador. Y miraba directamente a la cámara. A mí. Retrocedí a trompicones, tirando un vaso de agua de su mesita de noche. El sonido rompió el silencio y la realidad volvió a caer de golpe. Busqué a tientas mi teléfono, con los dedos gruesos y torpes, y marqué el 911. La voz tranquila y profesional del operador fue un ancla en un mar de horror. Dije con voz entrecortada la dirección de Mark, balbuceando algo sobre que mi amigo no respiraba. Primero llegaron los paramédicos, luego la policía. 2 agentes, un hombre y una mujer, me separaron de los paramédicos y empezaron a hacerme preguntas. Les dije la verdad, o una versión de ella. Era su amigo. Me llamó. Sonaba raro. Me acerqué a ver cómo estaba. Lo encontré así. El agente, llamado Miller, cogió el teléfono de Mark. Miró la pantalla con el ceño fruncido. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándomelo. El rostro seguía allí, congelado en la pantalla. Es una aplicación. Dije con la voz ronca. Un juego. Un juego de cazafantasmas. Lo estaba probando para mí. Miller grunó, con un leve tono de desaprobación. Se la mostró a su compañera. Ella la miró con los ojos entrecerrados. ¡Qué espeluznante!, dijo, y se la devolvió. Tocó la pantalla, pero la imagen estaba congelada. Tuvo que reiniciar el teléfono para apagarlo. Cuando volvió a encenderse, la imagen había desaparecido. Solo una pantalla de bloqueo normal con la imagen de una nebulosa. Vieron una imagen espeluznante de un juego. Yo vi la foto de un asesino. La causa oficial de la muerte se supo al día siguiente. Un derrame cerebral masivo y espontáneo. Síndrome de muerte súbita del adulto. Dijeron que la expresión de su rostro era común en estos casos, resultado de un fallo cerebral catastrófico y final. Llamar a sus padres fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Escuché los sollozos de su madre, contándole lo que habían dicho los médicos, sintiendo las mentiras como veneno en la lengua. ¿Cómo le dices a una madre que su hijo ha muerto porque accidentalmente codificaste una puerta al infierno? Volví a casa desde la comisaría y cerré la puerta con llave. No encendí ninguna luz. Simplemente me senté en el sofá a oscuras. El silencio de mi apartamento se sentía fuerte y amenazante. Cada crujido del suelo, cada gemido del edificio al asentarse, cada sirena lejana era una amenaza potencial. Mi mundo cuidadosamente construido, basado en la lógica y el código, se había hecho añicos. Había abierto una puerta y no tenía ni idea de cómo cerrarla. La primera semana fue una neblina de dolor y culpa. No toqué mis ordenadores. La idea de mirar el código de Aura me ponía enfermo. Estaba acabado. El proyecto había terminado. Quería creer que si me marchaba, todo se detendría. Pero entonces empezaron a suceder cosas sutiles. Empezó sutilmente. Encontraría la puerta de la despensa, la que había revisado antes de irme, entreabierta un poco, su sombra se extendía demasiado sobre el linóleo. Mis llaves, meticulosamente colgadas en el gancho junto a la puerta, reaparecían misteriosamente en la mesa de centro, justo donde las había dejado momentos antes, pero inexplicablemente movidas. Lo achaqué al dolor, al agotamiento. Mi mente me estaba jugando una mala pasada, me dije. Entonces llegaron los momentos fríos.
Una noche, un frío intenso y localizado descendió, cortante como un aliento invernal. No era solo una bajada de temperatura. El aire en sí se sentía pesado, denso, con un toque metálico, y mi aliento se elevaba visiblemente ante mi cara. Jadeé, se me puso la piel de gallina. Era como estar frente a la puerta abierta de un congelador. Me levanté, pero la bolsa gélida me siguió, aferrándose a mí como una mortaja. Entré en la cocina, y la zona de aire gélido se movió conmigo, una bolsa de invierno en mi apartamento con calefacción. Incluso cogí un termómetro digital. El aire en la cocina estaba a 22 grados. El aire en el punto frío estaba a 7 grados. Entonces, tan bruscamente como llegó, el aire se calentó, dejando solo la sombra de un carámbano en mi espalda. Las sombras eran más difíciles de explicar. Con el rabillo del ojo, un destello de movimiento, una figura alta y oscura, pasaba como una exhalación por la puerta del recibidor. Mi cabeza giraba de golpe, pero siempre no había nada. Solo dejaba tras de sí un residuo escalofriante, una sensación de que algo había estado allí, algo que se desvanecía en cuanto intentaba enfocar. El punto de quiebre llegó unas 3 semanas después de la muerte de Mark. Estaba en la ducha, el único lugar donde sentía que podía bajar la guardia. El agua caliente y el vapor eran un escudo temporal contra el miedo creciente. Me estaba enjuagando el champú del pelo cuando lo oí, un susurro. Era débil, casi perdido en el siseo del agua, pero inconfundible. Era la misma voz seca y áspera de la llamada. Y decía mi nombre. Leo. Me quedé paralizado, con la espuma del champú goteando en mis ojos. El agua de repente se sintió helada. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Cerré el grifo, sumiendo el baño en un estado casi de silencio, el único sonido era el frenético latido en mi pecho y el lento goteo de la ducha. ¿Quién anda ahí? Grité, con una voz patética. Silencio. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, desnudo y vulnerable, aguzando el oído. Nada. ¿Lo había imaginado? ¿Me estaba volviendo loco? No. Sabía lo que había oído. Estaba en mi apartamento. Me había seguido desde el de Mark. O peor aún, no me había seguido. Simplemente había cambiado de enfoque. La aplicación era la ventana. Mark la había mirado y se lo había llevado. Ahora era mi turno. Yo era quien había construido la ventana. Salí de la ducha a trompicones, cogiendo una toalla. Mi mente daba vueltas. No podía vivir así, acosado por sombras y susurros, esperando el enfrentamiento final y aterrador. Tenía que saberlo. Tenía que verlo. Tenía que entender a qué me enfrentaba. Solo había una manera de hacerlo. Me temblaban las manos mientras caminaba hacia mi escritorio y cogía el móvil. No había mirado la aplicación desde aquella noche. Mi pulgar se cernía sobre el icono de Aura, una letra A, estilizada y en espiral. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que simplemente corriera, que lo dejara todo atrás. Pero otra parte, más desesperada, necesitaba ver. Tenía que convertir la mentira que había creado en una herramienta para la verdad. Toqué el icono. La aplicación cargó, la familiar interfaz púrpura y azul llenó la pantalla. Parecía tan inocente. Tan inofensiva. Respiré hondo y me levanté, sujetando el teléfono como un escudo. Activé el filtro principal. Moví el teléfono por la sala de estar. Durante unos segundos, no pasó nada. La pantalla solo mostraba mi apartamento, teñido del brillo etéreo característico de la aplicación. Entonces, el algoritmo empezó a funcionar. Unas volutas de humo falsas aparecieron cerca de una estantería, se desvanecieron y luego desaparecieron. Casi dejé escapar un suspiro de alivio. Era solo una aplicación estúpida. Todo estaba en mi cabeza. Entonces apunté el teléfono hacia el rincón más oscuro de la habitación, cerca de la entrada del pasillo, donde había visto moverse las sombras. La pantalla del teléfono parpadeó violentamente. Los suaves y arremolinados colores de la interfaz fallaron, disolviéndose en un caos de píxeles verdes y negros por un segundo, como si la aplicación tuviera dificultades para procesar lo que veía. Mi teléfono se calentó en mi mano. Entonces la imagen se aclaró. No era una brizna. No era una forma borrosa y difusa. De pie en la esquina de mi habitación había una figura. Era alta y anormalmente delgada, una silueta negra y austera que parecía absorber la luz a su alrededor, haciendo que las sombras en la esquina parecieran pálidas en comparación. No tenía rasgos distintivos, un vacío con forma de hombre, pero tenía presencia. Tenía peso. Mientras observaba, paralizado en el sitio, giró lentamente la cabeza para mirarme. No había rostro ni ojos, pero sentí su mirada clavada en mí a través del teléfono.
Una ola de malevolencia pura y sin diluir me invadió, una presión psíquica que me hizo doler los dientes y me nubló la vista. Entonces, la señal de audio cobró vida. No era la estática preprogramada. Era un gruñido bajo y gutural que vibraba a través del teléfono, un sonido de odio puro. Había construido una ventana. Y ahora, la cosa al otro lado me devolvía la mirada. No grité. No podía. El sonido quedó atrapado en mi garganta, ahogado por un terror tan profundo que sentía como un peso físico en el pecho. Bajé el teléfono. Mi brazo temblaba incontrolablemente. Miré la esquina con mis propios ojos. Nada. Solo sombras. Pero sabía que estaba allí. Podía sentirlo. El aire estaba cargado con su presencia, pesado y frío. Volví a levantar el teléfono. La figura negra seguía allí, inmóvil, observándome. Retrocedí un paso tambaleante y ladeó la cabeza, un gesto de fría curiosidad. El gruñido bajo del altavoz del teléfono se hizo más profundo y, debajo de él, una voz comenzó a surgir de la estática. Leo, el programador. La voz era la misma áspera y seca que había oído antes, pero ahora más clara, más fuerte. Usaba mi aplicación como un megáfono, enfocando su energía a través del mismo código que había escrito. Dejé caer el teléfono. Cayó al suelo con un ruido metálico, la pantalla quedó mostrando el techo. Me alejé a gatas, caminando como un cangrejo hacia atrás hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta, con la mirada fija en el rincón vacío. Podía oír la voz aún saliendo del altavoz del teléfono, un susurro distorsionado y burlón. Abrió la puerta. Pasé el resto de la noche acurrucado en mi sofá, envuelto en una manta, con todas las luces del apartamento encendidas. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta negra sin rasgos distintivos, ese vacío con forma de hombre. La entidad, mi entidad, estaba allí. Era real. Y sabía mi nombre. Al día siguiente, me convertí en investigador de mi propia historia de terror. Impulsado por una energía desesperada y aterrorizada, recurrí a lo único que conocía, el código. Si yo había creado el problema, entonces, entre las millones de líneas de código, tenía que haber una solución. Tenía que haber un interruptor de apagado. Me senté frente al ordenador, obligándome a abrir los archivos del proyecto Aura. Mirar la interfaz familiar de mi entorno de programación me parecía profano. Este espacio de trabajo, que antes había sido mi santuario, ahora parecía la escena de un crimen. Abrí los archivos principales del filtro de pareidolia y el motor de audio. Estaba muy orgulloso de su diseño. Se suponía que funcionaba tomando una entrada aleatoria y forzando un patrón. Pero ¿y si no forzaba un patrón? ¿Y si lo detectaba? ¿Y si las fluctuaciones de energía aleatorias que leía no eran aleatorias en absoluto? Primero me sumergí en el módulo de procesamiento de audio, ya que esa era la fuente de la voz. Había construido un sofisticado generador de ruido que se alimentaba de la entrada sin procesar del micrófono. Su propósito era capturar el sonido ambiental, eliminar las frecuencias reconocibles y usar los datos basura restantes para crear su efecto EVP. Mi aterradora hipótesis era que la entidad, de alguna manera, incrustaba su voz en esos datos basura. Durante horas, analicé el código, ejecuté simulaciones y revisé los flujos de datos. Y entonces lo encontré. Un fallo único, elegante y catastrófico. En mi intento de crear una estática con un sonido más natural, había creado un bucle de retroalimentación recursivo. La aplicación no solo escuchaba el ruido ambiental, escuchaba la estática que producía, la procesaba y luego la devolvía al sistema. Era un bucle cerrado, diseñado para refinar la aleatoriedad. En cambio, había convertido mi aplicación en una especie de lente de enfoque sónico. Amplificaba una frecuencia que yo no podía oír, una onda portadora en el ruido, haciéndola cada vez más fuerte hasta convertirse en un puente. La entidad no solo hablaba al micrófono, usaba el bucle de retroalimentación para impulsar su propia manifestación, para introducirse en nuestro mundo. La comprensión me golpeó como un puñetazo. No había construido un detector de fantasmas falso. Había construido un amplificador de fantasmas de verdad. Un repentino y agudo crujido proveniente de la cocina me hizo saltar de la silla. El corazón me dio un vuelco. Salí sigilosamente de la oficina, con todos mis nervios a flor de piel. En el suelo de la cocina, hecha mil pedazos, había una taza de cerámica que había estado sobre la encimera, a unos 60 centímetros del borde. ¡Qué listo! Susurró la voz. Esta vez, no provenía del teléfono. Estaba en la habitación conmigo, un siseo tenue y sibilante que parecía provenir de todas partes a la vez. ¿Entiendes la lógica, Leo?
Ahora siente las consecuencias. Corrí de vuelta a mi escritorio, con las manos temblorosas. La sensación de atormentamiento iba en aumento. Los sutiles eventos daban paso a manifestaciones físicas y evidentes. Se hacía cada vez más fuerte. Y mi aplicación era su batería. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en un infierno. La entidad se volvió más audaz. Era una presencia constante y opresiva. Estaba trabajando y un libro salía volando de un estante detrás de mí. Las luces parpadeaban y se apagaban, sumiéndome en la oscuridad, solo para encenderse de nuevo momentos después. Los susurros ya no eran solo susurros, eran burlas. Usaba la aplicación con moderación, solo cuando era absolutamente necesario saber dónde estaba. Cada vez, la imagen de la silueta negra se definía un poco más. Empecé a ver indicios de una forma en el vacío, algo demacrado y retorcido. Los gruñidos y susurros del audio se hicieron más claros. Mark gritó por ti. Me susurró una noche, la voz provenía del altavoz de mi teléfono mientras observaba la silueta inmóvil junto a la puerta de mi habitación. Sabía que lo dejaste. Cállate. Susurré de vuelta a la habitación vacía, con lágrimas de rabia y terror rodando por mi rostro. Tú construiste la puerta. Continuó, su voz como una caricia venenosa. Ahora debes pagar el peaje. Todos los que construyen las puertas deben pagar. Se alimentaba de mí. De mi miedo, mi culpa, mi concentración. Cuanto más interactuaba con él, más investigaba el código, más pensaba en él, más fuerte se volvía. Mi intento de comprender mi prisión solo reforzaba los barrotes. Intenté encontrar respuestas fuera de mi propio código. Pasé noches en vela recorriendo los rincones más oscuros de Internet, foros paranormales, wikis ocultistas, versiones digitalizadas de viejos grimorios desmoronados. Aprendí sobre frecuencias resonantes, sobre entidades atraídas por la voluntad humana concentrada, sobre la idea de los sigilos digitales. El consenso, tanto de locos como de eruditos, era aterradoramente consistente. Para crear una conexión, se necesita un símbolo y se necesita energía. Había creado un símbolo digital, la propia aplicación y una máquina que generaba su propia energía. En mi ciega arrogancia, había tropezado con la receta para invocar un demonio y la había escrito en Python. Incluso encontré el fantasma de una historia en un oscuro foro de desarrolladores de hacía 6 años. Un usuario con una cuenta ya eliminada publicó un mensaje frenético sobre un fenómeno de retroalimentación de audio involuntaria en un proyecto de realidad aumentada en el que estaba trabajando. Describió haber escuchado voces en la estática, voces que sabían su nombre. Las pocas respuestas lo descartaron como un excéntrico o un troll. 3 días después de su publicación inicial, su cuenta quedó en silencio. Nunca volvió a iniciar sesión. Leerlo fue como encontrar mi propia lápida, ya tallada. La entidad comenzó a usar a Mark en mi contra. Una tarde, oí un tenue sonido de música proveniente de mi sala. Era una canción grave de una banda indie desconocida que Mark y yo habíamos visto en vivo años atrás. Nuestra canción, solíamos bromear. Salía de mis altavoces, que estaban desenchufados. Las burlas se volvieron más específicas, entrelazadas con detalles de mi pasado que solo Mark podía conocer. Era la prueba de que no solo lo había matado, lo había violado, quizás incluso absorbiendo fragmentos de su ser. Tenía sus recuerdos. El punto de quiebre, el momento en que supe que tenía que actuar, llegó un martes por la noche. Había estado despierto durante casi 48 horas, mirando el código, intentando encontrar la manera de revertir el bucle de retroalimentación. Debí de quedarme dormido en mi escritorio. Me despertó de golpe el portazo de mi habitación, tan fuerte que hizo temblar la pared. Cogí mi teléfono y activé Aura. Lo apunté hacia el pasillo. La figura negra ya no estaba en la esquina. Se movía. Se deslizaba lenta y deliberadamente por el pasillo, directamente hacia mi oficina. Y no era solo una silueta. El filtro ahora disolvía una forma horripilante en la oscuridad. Extremidades largas y delgadas que se movían con un paso espasmódico y antinatural. Un cuerpo esquelético envuelto en lo que parecían jirones de sombra. Y el rostro del teléfono de Mark, ahora era visible, una máscara gruñona de maldad ancestral. El audio ya no era un susurro. Era una voz clara, fría y conversacional. Se acabó el tiempo, Leo. Estoy harto de la sala de espera. Podía oírlo con mis propios oídos, un leve eco de la voz del teléfono. La barrera se estaba derrumbando. Pronto no necesitaría la aplicación para verlo ni oírlo. Se estaba manifestando. Eso era todo. No podía luchar contra él.
No podía contenerlo. Mi única opción era destruir la conexión. Quemar el puente. La entidad estaba en la puerta de mi oficina. A través del teléfono, era un monstruo imponente y aterrador. Con mis propios ojos, era una distorsión brillante en el aire, un lugar donde la luz parecía doblarse y deformarse alrededor de un punto de frío absoluto. Un vaso en mi escritorio vibró, luego se deslizó hasta el borde y se hizo añicos en el suelo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, formulando un plan desesperado. El código, la aplicación, los servidores, eran el ancla. La huella digital era la puerta. Tenía que borrar hasta el último rastro de ella. Me senté frente al teclado, con los dedos en movimiento. La entidad estaba en la habitación conmigo. El frío era intenso, cortante. Mi aliento se extendía sobre mi rostro. A través del teléfono, que había apoyado sobre el escritorio, pude verla cerniéndose sobre mí, su rostro sin rasgos distintivos a centímetros del mío. Tú construiste esta jaula, programador. Estás atado a ella. Siseó, un sonido que resonó tanto en mis oídos como en mi cabeza. Una oleada de presión me golpeó. El aire se densificó, como si me moviera en el agua. Mi visión se nubló. La entidad en la pantalla emitió un chillido, un sonido de retroalimentación digital y metal desgarrado. Empecé con el repositorio remoto, la fuente maestra del código almacenado en la nube. Abrí mi terminal, con los dedos en alto, y escribí git push, delete origin master. El comando, para borrar la rama principal, se ejecutó. Una oleada de presión me golpeó. El aire se densificó, como si me moviera en el agua. Mi visión se nubló. La entidad en la pantalla emitió un chillido, un sonido de retroalimentación digital y metal desgarrado. A continuación, las copias de seguridad. Las tenía almacenadas en un servidor en la nube aparte. Inicié sesión, mis dedos buscando torpemente las teclas. Las luces de mi oficina parpadearon violentamente. Mi monitor vibró, el texto se volvió borroso. La puerta. Rugió la entidad, con una voz que pareció sacudir los cimientos del edificio. Sentí una presión gélida y aplastante en mi hombro. Era real. No solo una sensación de frío, sino la presión clara y aguda de dedos fantasmales clavándose en mi músculo. Grité de dolor, arqueando la espalda, pero no dejé de escribir. Navegué hasta el directorio e inicié el comando de borrado. rf/aura backups. La presión desapareció, pero el frío se intensificó. El monitor se apagó. ¡No! Grité. No entré en pánico. Me sabía los atajos de teclado de memoria. Seguí escribiendo a ciegas, confirmando la eliminación. Pulsé Enter. El monitor volvió a encenderse, mostrando un mensaje de confirmación. Los archivos de copia de seguridad habían desaparecido. Solo quedaban mis archivos locales. 2 discos. Un disco duro principal de estado sólido y un disco duro secundario para almacenamiento. Abrí el explorador de archivos. La entidad estaba furiosa ahora. La distorsión en el aire era violenta y agitada. Los papeles de mi escritorio se arremolinaban en el aire como si estuvieran atrapados en un torbellino. Una foto enmarcada de Mark y yo salió volando de la pared y se estrelló contra la puerta. No puedes cerrar lo que has abierto. Seleccioné la carpeta del proyecto Aura en mi disco duro principal. Mi mano se cernía sobre la tecla de borrar. Sentía su enfoque en mí, una presión en mi mente que intentaba doblegarme. Vi la imagen del rostro de Mark en mi mente, con los ojos abiertos de terror. Apreté la tecla de borrar. ¿Seguro que quieres borrar estos archivos para siempre? ¿Sí? Un grito desgarrador llenó la habitación, un sonido de pura agonía, tanto física como psíquica. Me arrojó del escritorio, mi silla resbaló por el suelo. En mi teléfono, la forma de la entidad se disolvía, deshaciéndose como un archivo de vídeo corrupto, sus píxeles desintegrándose en la nada. Me arrastré de vuelta al escritorio, ignorando el dolor de cabeza. Solo quedaba un disco. El almacenamiento secundario. Seleccioné el último directorio. Mi pecado final. Justo cuando mi dedo tocó la tecla, lo sentí. Unas manos heladas e invisibles se cerraron alrededor de mi garganta. La presión era inmensa, me cortaba el aire. Me ardían los pulmones. Puntos negros danzaban en mi visión. Esto era todo. Así terminó. Igual que Mark. Con mis últimas fuerzas, mi visión reducida a un solo punto, me lancé hacia adelante y presioné Enter con la palma de la mano. La presión desapareció. Los gritos cesaron. El torbellino en la habitación se apagó. La distorsión en el aire se disipó. La figura en la pantalla de mi teléfono se disolvió en una última lluvia de estática, y entonces la aplicación se colgó, volviendo a mi página de inicio normal. Todo quedó en silencio.
Absolutamente silencioso. Me quedé en el suelo, jadeando, con la garganta irritada. El frío de la habitación fue remitiendo poco a poco, reemplazado por la temperatura ambiente normal. Me incorporé, con el cuerpo temblando de adrenalina y agotamiento. Se acabó. Lo había logrado. Había cerrado la puerta. Durante un largo rato, me quedé sentado en el suelo de mi oficina en ruinas, rodeado de cristales rotos y papeles esparcidos, y lloré. Lloré por Mark. Lloré de puro terror. Y lloré con una punzada de alivio tan profunda que me dolió. Finalmente, me levanté. Hice la maleta. Salí de mi apartamento sin mirar atrás. Al día siguiente, fui al garaje, saqué los discos duros del ordenador y les hice agujeros hasta que no quedaron más que platos rotos y aparatos electrónicos destrozados. Conduje durante 2 días, distanciándome lo máximo posible de ese lugar, lo que me trae al presente. 3 meses después. Vivo en un pequeño y anónimo apartamento en una ciudad donde nadie sabe mi nombre. Los susurros se han ido. Las sombras se han ido. Los puntos fríos se han ido. La entidad a la que di forma se ha ido, su ancla a este mundo fue destruida. Pero no soy libre. Ahora tengo un nuevo miedo. Uno más silencioso, más insidioso. Antes, cuando la obsesión estaba en su apogeo, tenía la aplicación. Tenía mi terrible lente. Podía encenderla y ver a mi torturador. Sabía dónde estaba. Podía ver al monstruo en la esquina, al demonio en el pasillo. Podía enfrentarme a mi enemigo. Ahora, estoy ciego. Sentado en la oscuridad de mi nuevo apartamento, el silencio es lo más fuerte que he oído en mi vida. Cada crujido del suelo del piso de arriba, cada ráfaga de viento contra el cristal, cada gemido desconocido de un edificio nuevo al asentarse, me da una punzada de frío puro. La semana pasada, una tabla del suelo de mi pasillo crujió mientras estaba sentado, completamente inmóvil, en la sala. Pasé las siguientes 6 horas sentado en un taburete de la cocina, con la espalda contra la pared, observando el pasillo, hasta que salió el sol. Probablemente solo se debía a la contracción de la madera vieja del edificio. Probablemente, destruí la puerta que construí. Tengo que creerlo. Pero ¿y si ya no la necesitaba? ¿Y si mi aplicación solo le enseñó a reconocernos? ¿Y si ahora es más débil, esperando el momento oportuno? No tengo forma de saberlo. No tengo forma de comprobarlo. He eliminado mi único sentido que podía percibir el mundo, que ahora sé con certeza que es real. El terror de ver al monstruo no es nada comparado con el terror de saber que está ahí y no poder verlo en absoluto. Podría estar parado en un rincón de esta habitación ahora mismo, viéndome escribir estas palabras, un espectador silencioso y demacrado de mi confesión. Y podría estar sonriendo, recordando el sabor del miedo de mi amigo. No lo sé. Y nunca lo volveré a saber. Esa es mi verdadera obsesión. Así que, por favor. Si eres programador, creador, soñador, y tienes una idea como la mía, déjala en paz. No construyas la puerta. Ni siquiera dibujes los planos. Algunas cosas en la oscuridad están destinadas a permanecer ahí, invisibles. Porque una vez que las ves, ellas también te ven a ti. E incluso si logras cerrar los ojos, nunca podrás olvidar que siguen ahí, observando.